Así nos narramos. Buenos días, buenas tardes. Este es el podcast Primera Persona del Singular, Así nos narramos, donde ustedes ya saben que nosotros no tenemos escenario porque el escenario eres tú. Y hoy nuestro escenario es ni más ni menos que José Mesa. ¿Cómo estás, José? Hola, muy bien, muchas gracias, Edwin. Aquí, qué bueno. Muy encantado de recibir la invitación. Muchas gracias por acompañarnos, porque pues ya sabes que ahorita, ¿no? Tenemos todo el trabajo encima, estamos escribiendo, estamos produciendo más cosas, ¿no? Sí. Y pues muchísimas gracias por abrirnos el espacio. No, al contrario, a ti por abrirlo. Muchas gracias. Oye, pues estaba viendo que tú estás muy involucrado en lo que es, no nada más, pues obviamente la creación literaria, también estás involucrado en el periodismo, en el activismo, y pues lo hemos visto, ¿no? Porque has cubierto situaciones que han sido muy complicadas para la Ciudad de México, pero tú has estado ahí presente. ¿Qué nos podrías platicar más bien de tu llamado hacia el periodismo, que es un periodismo obviamente muy serio, muy comprometido, pero obviamente siempre estando del lado de la gente que necesita ser escuchada? ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Pues curiosamente, y como tú recordarás, el periodismo me viene mucho por la escuela, me viene mucho por la UACM, en donde tomamos esta clase de periodismo con la maestra San Ginés. Sí, claro. Y ella, recuerdo que, bueno, el periodismo ya antes me llamaba mucho la atención, ¿no? Sí. Me llamaba muchísimo la atención la crónica, más que nada, poder como redactar el día a día y hacer que todo sea interesante realmente, sí. Porque todo es interesante con el simple hecho de salir a caminar uno puede encontrar cosas de interés, pero más allá pues sociológicamente hay muchas cosas, sí. ¿No? Entonces desde ahí me viene como mucho el periodismo, pero en esa clase especialmente la maestra nos contactó con Mario Marlo, sí, como tú recordarás, sí. Él es el director de Somos el Medio. Entonces, desde ahí vino como esa oportunidad ya de cubrir un poco más, de hacer crónicas por parte de ellos. Sí. Y pues ahí poco a poco, ahí empezó a salir como este gusto, okay. Se fue generando como también poco a poco este gusto por el periodismo, por la crónica. Qué bien. Fíjate que la crónica es muy interesante, porque precisamente es la crónica, como tú bien mencionas, la que abre espacios muy grandes, pero toca puntos muy específicos, y cuando tú te acercas a la gente, imagínate todo lo que te tiene que contar, ¿no? La Ciudad de México es riquísima en historia, o sea, para no ir más lejos, el centro, ¿no? De la ciudad, ahí te puedes encontrar a mucha gente, muchos personajes que tienen cosas que contar, y súper interesante. Sí, claro. La ciudad tiene muchísimas historias de por medio y tiene muchísima energía, sí. ¿No? Ya desde antes, y justo la crónica pues es un género que se instaura más o menos por estos sitios, ¿no? Recordando pues, las crónicas, ¿no? Claro. Que se hacían de la mal llamada Nueva España, ¿no? Sí. Entonces, el simple hecho, como decíamos hace rato ya, de caminar, podemos encontrar muchísimos simbolismos dentro de todo lo que vemos y muchísimos reflejos de cómo es que vivimos, ¿no? Claro. Y más dentro, bueno, yo digo que dentro de todos los espacios, ¿no? Pero en la ciudad es un nudo, ¿no? O sea, es una cosa, pues yo la veo monstruosa, también la veo bella, pero la veo también muy monstruosa. Entonces casi que cada cosa que ocurre, casi que cae una hoja y hay una importancia simbólica, ¿no? Sí. Entonces mucho me viene desde ahí la crónica. Ya después, poco a poco, empecé a posicionarme como desde otro tipo de crónica, ¿no? Desde ya algo más hacia la acción, ¿no? Meramente, ¿no? Hacia ahora que tenemos invitado especial. Ya me viene como hacia una crónica que pues va meramente hacia algo activamente social, ¿no? Hacia, no me gustaría decir darle voz, sino simplemente se va amplificando, ¿no? Una voz que ya está ahí, una voz colectiva, ¿no? Que ha sido la voz de hace mucho tiempo. Comentando la crónica, como bien mencionas, ¿no? La ciudad es riquísima, y obviamente los personajes que nos encontramos, ¿no? Y pues, como bien dices, mucho que contar, porque lo que sea, las crónicas que se han realizado te cuentan una mínima parte de lo que sucede aquí en la ciudad. Sí, claro, es apenas un guiño de lo que la ciudad tiene, ¿no? Sí. Pues justo,
la crónica decía Martí Caparrós, que no hay una mejor forma de hacer periodismo que poniéndose los zapatos, ¿no? Y saliendo a caminar, ¿no? Sí. Porque pues estando encerrados en casa, digo, por más que leamos, nunca vamos a conocer realmente cómo es la vida, ¿no? Sí, por fuera. Entonces sí, más o menos por ahí viene mucho este gusto a la crónica, a estar caminando, a estar vagando. Sí. Oye, ¿y algún cronista que te inspire, que te haya inspirado? Justamente Martí Caparrós es un cronista que a mí me encanta. Tiene un libro que se llama La Crónica, así todo junto, en donde aborda muchísimo de lo que es Latinoamérica. Hay algo que me interesa mucho dentro de la crónica, ¿no? Que muchas veces es política sin siquiera forzarlo a ser política, ¿no? Sí. Porque todo es político, vaya, claro, a fin de cuentas, ¿no? Sí. Y también porque todos los estragos sociales, todas las cosas que vivimos y que nos impactan, los nudos, vienen realmente de un conflicto social, ¿no? Vienen realmente de un conflicto, vaya, como este cliché de la culpa es del capitalismo, ¿no? Pues la culpa es del capitalismo, de la modernidad, ¿no? La culpa es del imperialismo, de muchas cosas que realmente nos han hecho como caer en esta locura colectiva ya, ¿no? O sea, que ya parece una pandemia, una epidemia, tanto la tristeza, la depresión, etcétera, ¿no? Sí. Que tengamos un contraste tan grande es también parte por el conflicto que nos ha generado el sistema, ¿no? Claro, claro. Oye, y tomando en cuenta ahorita que mencionabas pandemia, en pandemia no sé si hayas notado que mucha gente como que se abrió y empezó a contar cosas, ¿no? Uh-huh. También obviamente pues el encierro como que nos dio apertura a acercarnos a las redes, a empezar a decir lo que sentíamos, pero hubo mucha gente que también se quedó callada. Uh-huh. No, en ese momento de pandemia, ¿no platicaste con alguien? Pues cuando recién comenzó la pandemia yo estaba viviendo solo en Coajimalpa, entonces pasé como un mes o 2 meses tal vez de encierro y justo, ¿no? Empezó a hacer mucho encierro, me empezó a consumir y también de ahí salió algo muy creativo, ¿no? Entonces en ese encierro, en ese primer mes de pandemia yo realicé un cortometraje, que ha sido, bueno, he hecho un cortometraje y un videopoema, es el primer cortometraje, y todo esto pues a raíz de eso, ¿no? A raíz del encierro, a raíz de precisamente no tener con quién hablar, aunque las redes ya nos mantienen muy conectados, ¿no? Con la gente, pero ya había muchísimo que expresar, ¿no? Sí. Y más ese lugar en el que estaba, pues también me tenía como que algo... qué bien. ¿Y hay algún lugar donde podamos ver el corto? Sí, está subido a una página de Facebook, que es donde tengo como mis primeros registros literarios, que se llama El Quinto Clavo. Ok. El Quinto para Clavo. Que nuestros amigos puedan acompañarte en tu claro. Sitio. Sí, es en El Quinto Clavo y ahí los invito para que lo vean. Muchas gracias. Sí. Oye, qué interesante. Y ahorita que hablas sobre el corto, ¿también tienes la inquietud de hacer corto? De pues acercarte más a ese arte. Sí, el cine es algo que me gusta muchísimo. Para mí es como una elevación ya dentro del arte. Es como muy completo. Claro. También me parece un aspecto muy nocivo, ¿no? Justamente ayer estaba yo escuchando el audiolibro de Walter Benjamin, de, ¿cómo se llama? El arte en la época de la reproductividad, algo así creo es. Y justamente ahí habla de cómo el cine ha funcionado ha funcionado como un arma de doble filo, ¿no? Ha funcionado tanto como para hacer algo comercial, para hacer algo propagandístico, para separar también muchas veces el arte del entretenimiento, ¿no? Sí, claro. Habla mucho de que incluso el actor de cine tiene muchísimas crisis porque ya se vuelve como un objeto de reproductibilidad, ¿no? O sea, ya se vuelve algo que nosotros podemos acudir a él ya en un servicio de streaming, ¿no? Sí. Ya no es como en el teatro, que uno iba a ver físicamente al actor, ¿no? Sí. Él habla como de un valor cultural, de un valor cultural, de algo a lo que le hacemos culto, ¿no? Sí. Algo a lo que le rendimos culto, que sería precisamente eso, ¿no? El actor dentro del teatro, ¿no? O las obras de arte, ¿no? Que uno visita en los museos, o la Coatlicue, justamente, ¿no? Que aquí ya le hicieron ahí es que una representación. Bueno, es muy bella la representación, ¿no? Pero justo, ¿no? O sea, eran
piezas artísticas que ni las veían como arte, sino que había un valor cultural, ¿no? Al que iban a asistir a rendirle culto. Entonces el cine ha quitado esa esencia, pero también ha dado mucha más esencia, ¿no? Para mí el cine es un sueño, es vivir un sueño, ¿no? Es que se pueda hacer un sueño en la realidad. Entonces me gusta mucho. Oye, ahorita que mencionas, perdón, a los actores, fíjate que eres la primera persona que habla del actor, porque todos hablamos como que del arte en sí, de lo que tú quieres plasmar, pero casi no nos detenemos a pensar en el actor, ¿no? En que también, como bien mencionas, no se le está dando tal vez todo el peso que merece. ¿Qué nos podrías mencionar acerca de ello? Sí, pues precisamente esto es un conflicto muy grande dentro de este ensayo de Walter Benjamin. Sí. Porque el actor ni siquiera puede presentar la obra como si fuera suya en parte, ¿no? O sea, es como una obra más del director o incluso es una obra de la producción, ¿no? Sí. Cuando pues cada actor también tiene este peso es una parte de la obra, ¿no? Sí. Entonces es súper pesado como lo que ha ocurrido últimamente y ahora más con la IA, ¿no? Sí, ya que el exacto. actor ya puede ser como meramente reemplazado por una inteligencia artificial y así. Es este avance desmedido que ahora ha habido dentro de la evolución del arte, ¿no? O sea, el cine empezó pero evolucionó muy rápido. En menos de 100 años empezó ya a consumirse, ¿no? Entonces yo creo que como que ahí se llevó a los actores de cajón, ¿no? Ajá, se lo llevó entre las patas, desgraciadamente. Oye, ahorita que nos mencionabas, pues obviamente sobre pues el corto que has realizado, el cine como tal, y sí, o sea, se te nota el interés. ¿Tú en algún momento tienes pensado presentar, no sé si el teatro te llame, pero presentar algo que tenga mucho que ver con lo que tú quieres proyectar? Sí, pues el teatro, justo el semestre pasado me interesó, fue cuando comencé incluso a ir un poco más al teatro, que aquí los jueves hay descuento del teatro allá en el Centro Cultural del Bosque, ¿no? O sea que hay que aprovecharlo, ajá. Entonces sí, me ha interesado muchísimo esta puesta en escena. El teatro es, al igual que el cine también, el buen cine, es una hipnosis, ¿no? Uno entra a una obra de teatro y si logra pactar con el autor, con el director y con los actores, entra en este trance del que sale ensoñado, ¿no? Del que sales diciendo qué cosa pasó, ¿no? Entonces a mí la puesta en escena se me hace una cosa súper interesante. La verdad es que de dramaturgia tengo escrito solo como pequeños ejercicios, ¿no? Que sí me gustaría muchísimo expandirlos a más. Mi espina sigue siendo un poquito más al cine, no sé por qué, o sea, me gusta mucho, digo, tanto esto de la reproducción fue malo para el cine, que podamos tenerlos y reproducirlo y reproducirlo y reproducirlo en la comodidad de nuestro sillón, como que también me encanta, ¿no? Porque pues puedo estar varias veces en esa hipnosis, ¿no? De esa película. Entonces, eso, o sea, también mi interés en la dramaturgia es por eso, es por el arte en general, ¿no? Me gusta a mí muchísimo la cuestión de la hipnosis. Para mí el arte tiene que ser muy hipnótico. Sí, claro que sí, que te llame, que te cause algo, ¿no? Sí. Porque sí es cierto, ¿no? Que cuando tú ves una película, ya no digamos una representación de teatro, porque ahí obviamente el actor derrama todo su ser, ¿no? Porque te toca, te mueve y tú estás como que mimetizado en lo que te está mostrando. Eso es lo bonito del teatro. Pero también, como bien mencionas, ¿no? El cine, o sea, como bien dices, a través de una pantalla, pero tiene tanta fuerza que te puede hacer mimetizarte también con lo que está sucediendo en lo que te está mostrando esa película. En cuanto a cine, ¿a ti qué te gustaría, sobre qué te gustaría hablar? Esa pregunta me gusta, es muy buena. Yo creo que en general en el arte siempre veo dos vertientes. Veo a la vertiente del realismo mucho, también me gusta muchísimo como, tal vez no retratar la realidad tal cual como es, pero sí que mi ficción tenga que ver con la realidad, ¿no? Porque ya, si la realidad tiene muchísimo material, ¿no? O sea, hay material de sobra en la misma realidad, ¿no? La verdad. Pero también me gusta mucho este lado del realismo fantástico, digamos, ¿no? Entonces, en el cine me interesaría muchísimo abordar
este mundo fantástico dentro de lo real, ¿no? O sea, me viene mucho a la cabeza a Tarkovsky justamente, ¿no? Es así como de mis directores favoritos, donde los personajes están entre la realidad y el sueño, ¿no? Y el sueño puede ser solamente un cambio de tono dentro de que lo pongan sepia, ¿no? Y después lo pone ya natural, salió del sueño. De hecho, los movimientos son muy lentos, ¿no? Todo es muy, muy lento. Mucha gente le aburre mucho a Tarkovsky. No. Y yo entiendo también, ¿no? Entiendo por qué puede llegar a ser aburrido. Hasta yo me he quedado dormido viendo películas de Tarkovsky, ¿no? Cuando no logro entrar en esta hipnosis, ¿no? Pero eso es lo que más a mí me interesa justamente del cine, ¿no? Como poder lograr esta hipnosis, o sea, poder salir de la sala de cine. Porque pues creo que es muy importante ver cine en una sala, digo, también en casa, ¿no? Y donde podamos ver cine, ¿no? Mejor si es un cine independiente o juntarse con la bandita a hacer cineclubs, ¿no? Eso es muy bonito. Ver películas y dialogar después, hasta en el mismo momento. Yo soy luego mucho de que veo películas y hablo porque me da mucha curiosidad lo que estoy viendo, ¿no? No puedo evitarlo, ¿no? Entonces, creo que ese es mi interés mayor en el cine. Qué bien. Hacer que la realidad y el sueño, más que otra cosa, que lo onírico, convivan y hacer que la gente se extrañe mucho, hacer que la gente le dice justamente Walter Benjamin, desfamiliarice, que nos desfamiliaricemos un poquillo de esta realidad para sentirnos raros. ¿Y tienes ahorita ya escrito algún guión? ¿Tienes un proyecto en mente? Tengo un guión que escribí hace tiempo y que precisamente ahorita en estas vacaciones ahí medio volví a regresar a él. Voy a realizar un storyboard sobre eso y pues justo sería como eso lo único que tengo ahorita sobre el cine. Creo que ahorita con esta charla me están regresando muchísimo las ganas de volver a hacer cine, pero ahorita en lo que más ando es en los cuentos. Ando escribiendo mucho cuento. ¿Y ahorita tienes ya algo que ya vayas a publicar? ¿Ya tienes en mente pues hacer un libro de cuentos? Sí, pues sí, justo este año espero, si todo sale bien, pues ya tengo como estos dos trabajos justamente dentro de la poesía, dentro del cuento. Y pues ahí ahora sí que mandar como a certámenes, lo que hablábamos hace rato, ¿no? Buscar algunas editoriales. Igual estamos trabajando desde el espacio de la Casa de los Pueblos Amir Flores Soberanes, que es un espacio Ocupa en Resistencia. Ahí estamos armando una editorial que le llamamos, bueno, ahorita todavía no tiene nombre, pero le llamamos, por así decirla, la editorial del común. Ahí les invitamos también a participar. Muchas gracias. Queremos hacer una editorial, para toda la bandita. Queremos hacer una editorial independiente en la que pues, va a tener como una línea crítica hacia lo social, hacia la defensa del territorio, del agua, de la vida, hacia pues temas enfocados como a la anarquía, un pensamiento como desde la izquierda y así, ¿no? Pero igual pues la banda puede acercarse a lo que sea, ¿no? O sea, ahí podemos ayudarles igual a publicar las cosas. Muchas gracias. ¿Tienen algún sitio al que nuestros amigos se puedan acercar? Pues sí, podría ser en Otomisa en Resistencia, que es la red en Instagram. En Instagram, también en Facebook. Todavía no tenemos alguna página de la editorial, es muy joven, pero pueden contactarse desde ahí o pueden buscar también en Anarcademia, en Facebook y en Instagram. Igual por ahí pueden como consultar información y les podemos decir qué día nos juntamos a hacer las asambleas. Sí, para que los amigos se acerquen, porque pues ya sabes, ¿no? Que como escritor tú andas buscando, pues obviamente el medio que te dé la oportunidad de mostrarte, ¿no? Porque como bien mencionas, todos como que ya tenemos ahí trabajo realizado, pero también como que no encontramos a veces el lugar preciso. Sí, exacto, ¿verdad? Sí, es triste, es fuerte el mundo de lo editorial, ¿no? O sea, sí es muy feo. Bueno, no sé, la única publicación que tengo justamente la he hecho independiente, ¿no? Entonces yo mismo me animé, que es algo a lo que pues también invito a mucha banda, ¿no? Ahorita como que ya tenemos tal vez no los medios tan fijos, pero pues ya para podernos como imprimir algo nosotros mismos. Oye, pero vi que también habías publicado poesía, ¿no? Ahorita en una revista. Sí, en Círculo de Poesía, en la revista en línea Círculo de Poesía. Apenas se hizo una publicación, publiqué ahí 3 poemas. Qué bonito, justamente que van mucho de la ciudad, van muchísimo vienen mucho de este tiempo en el que hacía crónicas justamente, ¿no? Entonces era la poesía que viene de observar, ¿no? De observar muchísimo la ciudad.
Y ahorita en la editorial no tienen algún proyecto como para precisamente hacer crónica, porque veo que también muchos de nuestros amigos están acercándose a la crónica. A la crónica. Y también, pues, de social, como bien mencionabas. Sí, pues ahí en la editorial del Común, justamente queremos ampliarnos a muchas vertientes de lo literario, ¿no? Qué bonito. Y nuestra línea editorial, bueno, la línea editorial de la editorial, Sí. va muchísimo a lo social, y la crónica pues viene muy, claro. muy bien a esto, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, será cuestión de que la bandita se acerque. Ajá, y sí se podría. Ajá. Ok. Oye, y ahorita hablando de, pues, de la poesía, de los temas que tú finalmente quieres mostrar, de la poesía, ¿tú qué estás trabajando? ¿Cuáles son los temas que tú tocas? Pues ya vimos más o menos, ¿no? Lo que a ti te llama, pero ¿qué en cuanto a poesía? Yo vi que cuando han hecho los eventos tú participas. De hecho, acabo de ver un video que hay un sitio donde ustedes se reúnen y tú también estás participando activamente en la poesía, obviamente poetas muy, muy comprometidos y que están, o sea, que picando piedra, pero muy fuerte. ¿Qué me puedes comentar al respecto? Pues aquí en la ciudad comencé desde muy chico, creo que mi visión ha ido hacia la anarquía, ¿no? Lejos como de esta visión caótica, que también creo que la anarquía tiene su parte en el caos, pero lejos de esta visión caótica, la anarquía es muy bella, ¿no? La anarquía es mucho amor. Entonces, aquí en la ciudad, yo antes casi no escribía poesía, yo escribía más cuentos. Y aquí en la ciudad empecé a topar a mucha gente, a muchos amigos, amigas, amigues, que eran anarquistas. Entonces empecé como ya a practicar más la anarquía, digamos, ¿no? A intentar vivir más dentro de la anarquía. Y me di cuenta de qué tan grande era la poesía dentro de cada movimiento social, ¿no? Dentro de cada... Sí, justo, dentro de cada movimiento social, ¿no? De ahí vino esta cuestión de hacer un taller que se llamaba ¿Cómo no escribir poesía panfletaria? Que decíamos que éramos un taller de poesía anarquista. Y de ahí todas las vivencias que empezamos a vivir ahora sí que en las barricadas, en las marchas, en acuerpar a zonas. Por ejemplo, este espacio al que hace referencia, me imagino que es este lugar que era antes el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ahora Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Amir Flores Soberanes, que es un espacio que se ocupó por la comunidad otomí de Santiago Mixquititán de Querétaro, quienes han estado luchando por la vivienda desde los 80s aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ya una familia, varias familias, mejor dicho, de otomí se metieron y dijeron al gobierno, ¿saben que ustedes no están haciendo nada aquí y no nos dan viviendas? ¿Saben qué? Pues vamos a ocupar, este va a ser nuestra vivienda. Y lleva resistiendo 5 años, ¿no? De ahí hay mucha poesía, ¿no? O sea, justamente de acuerpar hay muchísima poesía. Y ese fue como el lado de la poesía que a mí me empezó a llegar, ¿no? Ya después, poco a poco, también encontré en la poesía esta cuestión de la ensoñación, ¿no? También empecé a encontrar en la poesía este lenguaje de lo onírico, ¿no? Este lenguaje de lo metafórico que eleva a la lengua a otro plano, ¿no? Entonces, me muevo muchísimo por estas dos vertientes, ¿no? O sea, mi poesía siempre ha sido como mucho en resistencia, siempre me ha gustado muchísimo escribir desde la resistencia. Bueno, más que gustado, creo que es una necesidad y creo que es, para mí la primera trinchera siempre es el arte y la cultura. Ya después de ahí, pues, habrán muchas otras trincheras, pero creo que el arte y la cultura son la más genuina trinchera. Pero también está este otro lado que te comento de la poesía que me gusta mucho, de la ensoñación, ¿no? De sentir que toda la vida es rara, ¿no? Porque realmente todo es muy raro, o sea, la realidad es muy extraña, ¿no? Y eso me gusta también de la poesía. Sí, que te da mucha apertura, ¿no? Porque, digo, la poesía es vastísima, ¿no? Porque yo me acuerdo que antes como que seguían vertientes, casi toda la poesía, pero ahorita la poesía está súper abierta y vemos poetas que están mostrando cosas muy importantes. Ahí en UACM hay gente muy talentosa. Las chicas, como he visto que están proponiendo cosas así muy, muy grandes, muy fuertes, porque también las chicas se avientan a hablar. Y yo me acuerdo mucho en una clase donde una chica decía, es que la mayoría de los poetas son hombres. Solo los chicos están produciendo.
Y la maestra le comentó, ahí está tu oportunidad, Claro. produce, para que no digas que nada más los hombres están produciendo, ¿no? Y ahí está la oportunidad, y sí es cierto, ¿no? También depende de uno, de lo que quiera proponer, hasta donde quieras tú también darte apertura, y ya sabes, ¿no? Que cuando tú abres una puerta, hay espacio para que muchos podamos entrar detrás también, ¿no? Sí, claro. Sí. Yo creo que justamente la poesía dentro del ente femenino, feminista, digo, o sea, es una poesía que lleva muchísimos años Sí. escribiéndose, ¿no? Pero sin duda sí estamos viviendo un apogeo, ¿no? Sí. Tanto de eso como de la poesía de género, ¿no? Sí, claro. Aquí en México, por ejemplo, ¿no? Me viene muchísimo a la cabeza Irma Pineda, ¿no? O sea, esta poeta de Oaxaca, ¿no? Sí. Me parece es, que escribe en su lengua originaria Sí, claro. Ay, qué aparte, hermoso, ¿no? sí. Entonces es muy bello como lo que estamos viviendo ahorita en la poesía, me parece, porque Sí. sí hay muchísimas vertientes. Sí. Me parece también muy importante rescatar, como ya mencionaba con Irma Pineda, pues Sí. la poesía escrita en lenguas originarias de México, ¿no? Sí, claro, precioso. Hubert Matigua, ¿no? Es como otro exponente de Guerrero, Elvis Guerra, ¿no? También, Sí. que justamente es una disidencia de género, ¿no? Sí. Ella es una poeta mushe, por ejemplo, Sí. ¿no? Entonces, sí estamos como viviendo este punto de la poesía en que ya la poesía deja de ser el azotarnos Sí, tanto, claro, ¿no? sí. También la cuestión de que la poesía tiene que ser como algo muy del hombre, ¿no? Muy elevado, que aparte de eso nos dejaba en una cuestión súper pretenciosa, ¿no? O sea, yo luego Sí. veo a los poetas así hasta del siglo Sí. XX, del siglo XIX, y digo, ya, bro, pues sí era muchísima pretenciosidad, ¿no? Sí. Y ahora creo que vivimos una poesía un poco más apegada a la realidad. Bueno, siempre ha sido, ¿no? O sea, Sí, el arte sí. siempre se apega a su claro. realidad. Sí. Entonces es eso, ¿no? Nuestra realidad ya no es como esa misma realidad Así de es. antes, tan, Sí, es cierto. tan heteronormada, ¿no? Sí. Tan patriarcal, ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que eso es lo que también ha abierto mucho el abanico de la poesía. Sí, sí, fíjate que es lo que me gusta, porque tú puedes tocar el mismo tema desde diferentes vertientes, como bien mencionas, y es padrísimo porque ya no te tienes que apegar mucho a X punto, ¿no? Sí. A mí en lo personal me gusta mucho lo que es la poesía libre, ¿no? El verso libre. Pero sí, cuando tú ves a gente que está, o sea, que está muy mimetizada con la poesía, que de veras te conoce todo, dices, oye, qué bonito, ¿no? Porque no nada más estamos como que abriendo otra brecha, también seguimos como con lo tradicional, que Sí, también es claro. algo muy padre. Sí, claro. E incluso pues eso ya lo tenemos como muy marcado en cómo hablamos, ¿no? O sea, a veces escribimos justo sin contar nuestras sílabas, pero pues en México hablamos mucho en octosílabo, ¿no? Así Por toda es. esta tradición del corrido, ¿no? Etcétera. Sí. Entonces, bueno, iba por una tradición popular todavía de antes, ¿no? Sí. De la lengua española, ¿no? Bueno, del castellano. Entonces, pues siempre va a estar, ¿no? O Sí, sea, siempre claro. va a estar también como este lado muy técnico, Sí. que poco a poco, bueno, yo soy fiel creyente, la verdad es que de que para destruir y para recrear, pues tenemos que conocer, aunque Sí, sea un claro. poco como, ajá, ¿no? Sí. Como estas bases, ¿no? Sí. Como sobre lo que está cimentado, lo que estamos Así haciendo. es. No sé, siempre está como este ejemplo cliché de Picasso, ¿no? De que Picasso cuando era niño era un pintor ya grandísimo, ¿no? Y ya hacía retratos perfectos, ya hacía cuadros perfectos, y pues ya después, ya cuando era Sí. ya mayor, pues ya deformó la figura completamente, Ándale. ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que en la poesía pasa, ¿no? Y aparte de Sí, que es también. muy rico también de repente, digo, no escribo, uno no escribe pensando como, ay, voy a escribir aquí No. un endecasílabo, Sí, ¿no? Un así es. alejandrino, Sí. pero cuando se da cuenta de que lo que escribió fue un alejandrino, un Dices, endecasílabo, wow. es muy bello, ¿no? Sí, sí, es Dices, cierto. realmente vivimos ya con un lenguaje poético. de Claro, por sí. claro. Y tienes mucha razón, porque bien dices, ¿no? Tú quieres expresar algo y lo plasmas. Y ya cuando lo ves, ¿no? Wow, ¿no? Si tocaste, como tú bien dices, una estructura que ya traemos nosotros, ¿no? Desde siempre, incluso al hablar, como bien mencionas. Sí. Pero, o sea, estamos viendo que tú, la verdad, sí ya tienes una línea, que sigues todo eso. Pero José Mesa escribe sobre el amor. Sobre el amor, pues me cuesta trabajo. Yo creo que sí, a fin de cuentas, como te comentaba, creo que la anarquía Sí. tiene muchísimo que ver con el amor, tiene muchísimo que ver con el apoyo mutuo. Sí. Entonces,
mi poesía es amorosa desde ese lado, yo creo, ¿no? Desde el amor a la comunidad, desde el amor al otro, a la otra, al otro, Sí, desde el amor a la resistencia, a sí. cuerpar, a la tierra, del amor al agua, ¿no? Eh, en cuestión del amor romántico creo que he escrito muy poco, Ah, incluso ok. me cuesta trabajo, o Sí. sea, no soy buen poeta romántico ni buen escritor romántico, incluso, ajá, sí, no, me cuesta, no soy muy dado como a mis sentimientos Sí, bueno, sí, pero no a los sentimientos como románticos al sí, momento de escribir, ¿no? Pero sin embargo me gusta, ¿no? sí, O sea, es claro. algo que también disfruto mucho, que por Sí. ejemplo disfruto también mucho en el cine, ¿no? Disfruto mucho Sí, el cine romántico, entre comillas, no me gusta el cine que habla de amor. Pero sí, yo creo que es como de lo que menos escribo. sí, ah, Ajá, mira. sí. Oye, qué bien. Oye, y ahorita en cuanto a cine mexicano, ¿hay algún director que a ti o sea, que tú digas, ah, está muy padre este director? Porque hay muchos directores muy jóvenes y hay directores ya consagrados. Sí, pues, ¿qué crees? Que yo estoy en la misma búsqueda, ¿sabes? O sea, como dices, ¿no? Sí, Directores pues ya consagrados muchísimo, sí, pero jóvenes, sangre joven dentro del cine. La verdad es que no me vienen muchos nombres como a la cabeza. Digo, sí, deben de haber sí, claro. muchísimos, ¿no? Tengo que explorarlo más bien. Sí. Pero me viene tal vez como algunas películas, habrá de investigar como el nombre. Hay una que se llama Los Plebes, que es un documental, ajá, de morrillos Sí. que son pues sicarios, ¿no? Entonces, Ah, qué justo, ¿no? sí, claro. El cine en México ya se ha ido muchísimo hasta este lado como Sí. de retratar las realidades del Sí. narco. Pero sí, la verdad es que no me viene como ahorita un nombre ¿No? así específico Ah, a la cabeza de algún director sí. mexicano. Yo digo que ahorita también, ¿no? Ahorita que estamos viendo que pues muchos tenemos como que el interés sobre el cine, ¿no? El documental. Yo creo que también ahí es un nicho que hace falta abordar, ¿no? Sí, Desde claro. también una visión diferente, una visión más fresca, ¿no? Y como bien dices, ¿no? También los directores están tocando pues, temas muy actuales que es necesario visibilizar, Sí, aunque a veces digan, es que es apología, hay material muy bueno. sí, Hay claro. material muy bueno que sí te visibiliza muy sutilmente y otros muy claramente, pero que ahí está y yo siento que también hace falta que también los nuevos directores se vayan al abordaje, ¿no? Sí, claro. Y gente muy joven, porque ya vimos gente muy joven y está produciendo cosas interesantísimas que están yendo incluso al extranjero y están siendo premiadas. Sí, claro. Pues sí, justo era lo que hablábamos hace rato, ¿no? Sí, De cómo el cine ya es una herramienta de doble filo y sí, cómo puede ser una herramienta que de verdad nos beneficiaría muchísimo, ¿no? sí, Porque es claro. un mecanismo ¿cómo decirlo?, de reproducción masiva, ¿no? Sí, Uno ve una película en un cine y es sí, impresionante, ¿no? claro. Entonces, uno se puede quedar con muchísimas reflexiones a partir Sí, del cine. Justamente como dices, desde el documental, en el periodismo precisamente, sí, ¿no? En el periodismo independiente pues se ha visto mucho. Ahorita hay mucha bandita en Oaxaca, sí, en claro. un encuentro antigentrificación, y precisamente está viendo que hay una cartelera vastísima de documentales independientes, ¿no? Entonces Sí, también es como eso, buscar sí, como... mm, yo creo que ahí también va de las productoras, ¿no? sí, De decir, a ver, claro, productoras, giren hacia este lado, ¿no? Hay claro. muchísimas cosas muy Sí, interesantes que como, pueden amplificarse, ¿no? sí, Pero que pues realmente no quieren girar porque no sé si no es el lado comercial, no sé si sí, pues le tienen miedo a producir cosas de eso, exacto. no sé si hay también como esa crisis, ¿no? De lo que Sí, decíamos, de qué es lo comercial y qué es lo que realmente sí, beneficia como a pues no decir progreso, ¿no? Que beneficia a la sí, humanidad, claro. ¿no? Sí, Un que verdadero sea, beneficio exacto. artístico. Yo sabes que pienso en ese aspecto, que por eso precisamente cuando se unen productores, creadores, es importante también porque ellos mismos están abriéndose brecha, abriendo espacios. Ujú. Porque pues como bien dices, ¿no? Ya las producciones están tocando como que temas muy específicos, pero si nosotros queremos entrar es importante y qué bonito, ¿no? Que también se hagan comunidades y que esa misma comunidad se abra espacios. Claro, sí. Sí, Sí, también eso, ¿no? O sea, el cine, decía Vázquez Kiarostami, ¿no? Que a él le gustaba el cine que habla de las personas reales, y era lo que decía, ¿no? sí, Para mí el cine tiene dos vertientes, este lado como de retratar la realidad y el otro lado de retratar como una ensoñación, ¿no? sí, claro. Eh, el cine ya
podría darnos también muchísima identidad, ¿no? Como Claro, pueblo, o sea, nos sí. puede dar muchísima identidad Sí. como nación, ¿no? Sí. Entonces sí es eso, es la invitación a crear ficciones, ¿no? Sí. Es la invitación a generar como más Claro. cosas todavía, ¿no? Sí, fíjate que yo también creo mucho en la gente joven que está proponiendo cosas frescas, diferentes, muy importantes, y pues buscarle, ¿no? Porque digo, muchos también como que nos abrimos espacios y empezamos pues a presentar nuestro material a lo mejor de manera independiente, pero también es importante que entre nosotros nos vayamos dando como que la apertura y lo vayamos mostrando. Sí, porque claro. La realidad es que también a veces no estamos tan involucrados, sí nos gusta, pero no estamos tan involucrados y no sabemos hacia dónde dirigirnos, ¿no? Yo creo que también es padre como que abrir espacios a donde tú puedas presentar tu material y a donde la gente lo pueda ver. No hacer, en un momentito hablábamos precisamente de Mario Marlo, ¿no? Que él también está muy involucrado en este tipo de actividades, también abre espacios, también te dice a dónde tú dirigirte, ¿no? Porque es una persona que siempre está abierta a, pues, apoyar, ¿no? Entonces yo también creo que ese tipo de lugares serían padres para nosotros y que Sí, cuando, claro. como bien mencionas ahorita, ¿no? La editorial que ustedes ya están echando a andar, pues qué padre, ¿no? Que ahorita ya les comentas a los amigos que ahí está la apertura, que se pueden acercar y ¿por qué no, no? El día de mañana, pues no sé, a lo mejor también abrir una productora de cine. Sí, exacto. Sería fabuloso. Sí, pues justo, o sea, ahora sí que el talento está, ¿no? Los espacios, pues hay que abrirlos, ¿no? Exacto. O hay que ocuparlos inclusive, exacto, ¿no? Sí. Nosotros en este proyecto que teníamos de cómo no escribir poesía panfletaria, una de nuestras preocupaciones también era esa, ¿no? Decíamos, bueno, también está muy chido, ¿no? Ir a un café y leer, ir a un bar y leer, ir a un slam poetry, etcétera, y leer, pero la poesía está incluso en más lugares, ¿no? Entonces a nosotros nos tomaba mucho esta cuestión de leer la poesía que escribíamos, que hablaba de la barricada, en la propia barricada, ¿no? Sí, o sea, claro. porque realmente leer en ese espacio, aparte de que a toda la gente a la que estamos ahí nos gustaría escuchar poemas de la banda que está ahí, o sea, realmente una barricada es un espacio muy poético, es un espacio donde se puede generar poesía y un espacio donde siempre agradecemos que llegue un poeta o que llegue un músico y que se plante y se siente y se eche unas rolas, o que se plante y se siente y lea unos poemas, pues es maravilloso, ¿no? O sea, está ahí Ernesto Cardenal, ¿no? O sea, está Roque Dalton, está inclusive el subcomandante Marcos, que cada comunicado es un poema, ¿no? O sea, entonces estos espacios también necesitan poesía, ¿no? También necesitamos a nosotros que resistimos en trincheras, que resistimos en manifestaciones, plantones y así, que se vea ese como un espacio para compartir poesía, ¿no? Para compartir cultura, ¿no? Y también desde ahí mismo puede salir el cine, ¿no? O sea, hay una historia del cine combativo también muy grande, ¿no? Y que, digo, se puede seguir como abriendo ese panorama, ¿no? Y eso, o sea, ocupar estos espacios para generar arte y por ende generar cultura, ¿no? Claro. Oye, estaría fabuloso, pues como que empezar, ¿no? Como bien dices, empezar a ya ir ocupando los sitios, porque hay gente muy talentosa que tiene muchas cosas que decir, y obviamente cuando tú ves su trabajo dices, wow, esto tiene, o sea, merece ser visto, ¿no? Sí, yo creo que sería importante, ¿no? Ustedes que vienen ahorita empujando en lo que es la poesía, el cine en sí, el documental, que es muy importante para México, porque documentales han sido muy importantes, generados por gente mexicana, ¿no? Que está picando piedra y que está buscando también sus propios espacios. Sí, claro, o sea, ahorita justo me viene como a la cabeza, antes recordaba cuando eran un poco más niño, bueno, más bien cuando era niño, ¿no? Digámosle, o cuando era adolescente, todavía llegaba como a escuchar en el metro a gente leyendo, ¿no? A gente aventándose unos poemas en el metro. Ahorita pues ya no, o sea, entonces también es como esta cuestión de llevar el arte a las calles, ¿no? O sea, creo que es ahí donde más viva está el arte, ¿no? Por ejemplo, toda esta cuestión de nuevo del mural, ¿no? Yo también hago producción gráfica y pinto también, ¿no? Entonces, también siempre me ha interesado muchísimo el llevarlo todo meramente a la calle, ¿no? El cine, pues al contrario, ¿no? El cine más bien tendría que retratar lo que está en la calle, ¿no? No sé cómo podríamos, bueno, sí podemos llevar al cine a la calle, no meramente haciendo proyecciones en espacios públicos abiertos, ¿no? Que se hacen, ¿no? O sea, de hecho muchas veces
en el Sí. campamento de Palestina hace un año, perdón, Sí. hubieron proyecciones, igual, hay proyecciones en muchísimos espacios de resistencia, Sí, ¿no? claro. En barricadas a veces hacemos Sí. proyecciones, porque es eso, ¿no? O sea, el arte debe de ser llevado a un lugar vivo, ¿no? Sí. No solo como tenerlo preso ahí aquí por ejemplo en museos, ¿no? Que estamos Sí. en el Franz Mayer. Sí, Digo, está chido, ¿no? Que uno pueda venir a visitar un museo, sí, pero ahí el arte está encerrado, Sí. ¿no? Está preso, ¿no? En un cine, lo que hablábamos hace rato también de la reproductibilidad, ¿no? O sea, está preso, está encadenado nada más a esta sala, ¿no? Entonces, yo creo que va como por ahí, como también esta cuestión de difundir, ¿no? El mensaje, ¿no? De difundir pues sí, Sí. el arte, ¿no? Así es, y como bien Ajá. mencionas, ¿no? El arte, cultura viva. Ajá. Y eso va a Siempre. generar más cultura, ¿no? Sí, O sea, claro. que proyectemos, no sé, en espacios públicos, Exacto. algún documental, alguna película, va a dejar a alguien con mucha inquietud Sí. de querer hacer uno, ¿no? O le va a despertar, Sí, sí, es ¿no? El cierto. amor a ver. Incluso a las infancias, ¿no? Claro, es Que ellos son los primeros en ver, en apreciar. sí, ¿no? ahí Porque está a el veces- trabajo más importante, Exacto, claro. porque a veces dices, ¿no? Son niños. No, o sea, sí lo ven, pero no le prestan atención, no, al contrario. Sí, no, al A contrario. ellos se les queda plasmado, ¿no? Y yo digo que muchos de nosotros en la niñez fue donde dijimos, es que yo quiero hacer eso. ¿no? Sí, claro. Sí. Yo, por ejemplo, siempre me he puesto a pensar, ¿no? Me hubiera gustado mucho que mi infancia hubiese sido un niño lector, ¿no? O sea, Sí. pero la verdad es que no, ¿no? O sea, yo Sí. empecé a leer ya un poco tarde, empecé a leer Sí. ya cuando tenía como unos 15, 16. Entonces, digo, ya leía de antes, pero Sí. no leía como algo concreto, ¿no? Exacto. Ya como a los 15, 16 empecé a tener este gusto por la lectura, ¿no? Eso tiene que ver justamente porque en la escuela pues ya no se nos genera este interés hacia el Exacto, arte, ¿no? Hacia sí. la cultura. Sí. Nos generan otros intereses, ¿no? Muy horribles, ¿no? Hacia el consumo más que otra cosa, Exacto. ¿no? Pero sí, a mí me viene mucho el lado artístico de niño por el dibujo. De hecho, es como Sí, lo primero eso- que yo hago, justamente el dibujo, ¿no? Sí, Y eso fue lo que a mí me despertó. O sea, yo ya desde muy chico pues pintaba en las paredes de mi casa un Sí. clásico, ¿no? Ah. Ya de ahí pues mis padres igual me orientaron, ¿no? O sea, Sí. también me ayudaron como a canalizarlo, empecé a dibujar un poquillo más. Nunca he tomado como clases profesionales, pero de ahí me viene el lado artístico. Sí. Y sin duda, si no hubiera sido en la niñez, pues no sé en qué momento hubiera sido. O sea, la niñez es el momento más importante Sí, claro. para inculcarle sí, el arte a un niño, ¿no? Sí. Y que le va a ayudar a sobrellevar muchísimas cosas más, sí, ¿no? claro. Claro, yo digo que es importante ahorita los talleres que también entre nosotros estamos generando, Sí, porque nos acercamos a la niñez, que es obviamente tenemos que potenciar lo que ellos pueden hacer, lo que ellos, en qué se pueden interesar, sí. ¿no? Porque de ahí parten muchas cosas, como bien mencionas. Y sí Sí. tienes razón, ¿no? Yo creo que en la niñez es cuando empiezas a leer, obviamente, pues cuento infantil, qué sé yo, pero tú solito te vas como que abriendo, ¿no? Y vas viendo autores, tú solito te vas como que buscando, pero también, ¿no? Alguien a veces te encamina. Sí. Eso es lo importante, yo creo que el trabajo para nosotros como escritores, también ofrecerles un material que les pueda a ellos dar una apertura, ¿no? Y que Sí, también claro. les brinde, pues, no sé, que les abra el interés. Sí, ¿verdad? claro. Y que es muy curioso, ¿no? Justamente a veces caemos en la pretensión de que cuando hacemos literatura infantil, he hecho yo algunos Sí. cuentos infantiles, justamente el semestre pasado tomé literatura infantil, Ah, ok. y caemos en la pretensión de querer enseñar, ¿no? No. Y decimos, wow, ¿uno qué le va a enseñar a un niño, no? Sí. Más bien que el niño nos enseña a Exacto, nosotros sí. a ser libre, ¿no? A Sí. tener esperanza, ¿no? Sí, es O sea, cierto. realmente, ¿no? Entonces, incluso un niño lector pues va a agarrar los libros que le vayan llegando, ¿no? Sí. Incluso la prohibición, ¿no? O sea, Sí. decirle a un niño, no puedes leer esto, Sí. va a hacer que lo quiera leer Sí, más, claro. ¿no? Inclusive. Sí, Entonces sí, también como que la literatura infantil actual es muy bonito también, Sí. ¿no? Porque ya va mucho de eso, ¿no? Ya va más de acercar al niño a una experiencia de la realidad, más que enseñársela, Sí, ¿no? claro. O sea, Sí. es acercarlo a esa Sí. realidad, ¿no? A cómo la puede percibir, ¿no? Sí. En lugar como de adoctrinar, que Claro, eso no. es lo que muchas Sí. veces pretende la gente, ¿no? No, no, no. Pretendemos. No, y como bien mencionas, ¿no? Yo creo que eso es parte importante y que a nosotros nos han dado esa guía, ¿no? No, tú no puedes educar, ¿no? Y que tu cuento no tenga esa intención. Claro, Porque sí. finalmente los niños van a leer lo que ellos en su momento, ellos necesiten leer, Ujú. ¿no? Sí. Ellos abren sus propios espacios y cuando tú les quieres enseñar, como bien dices ellos,
obviamente. Y se pierde el lado Sí. más bello del arte, Sí. que al menos yo lo veo Sí. como el lado más bello del arte, que es el juego, ¿no? Exacto. Para mí, pues el arte es el gran juego, es el Sí. juego más divertido que Sí. pueda existir, ¿no? Entonces, pues ya al momento de querer enseñar, ya Sí. es diferente Sí. a, no sé, las reglas que pueda llegar a tener el juego, Sí. a enseñarlo así Sí, calzado, exacto, ¿no? sí. Entonces sí es como eso, y pues ese mensaje es muy, muy importante, Sí. que realmente las infancias son, bueno, las niñeces, los Sí. niños, las niñas más que infancias, Sí. son la semilla del porvenir, ¿no? O sea, Claro. ahí es donde vamos a depositar nuestro futuro, Sí. ¿no? O sea, ahí es donde se va a ver el reflejo de lo que somos nosotros dentro de unos 20, 30 años, Así ¿no? es. Cuando Oye, ya sea en la sociedad. y ahorita que mencionabas, me vino a la mente un punto muy importante. Ahorita que mencionabas, no las infancias, las niñeces, yo me acuerdo mucho que también, pues ya sabes, ¿no? Que ahorita, pues la manera en que nos referimos a los niños es las infancias, ¿no? Yo leía mucho a una autora que decía, son infancias porque hay muchas infancias, muchos tipos de infancias, no solo una. Ajá. Y también me acuerdo que una vez nos hicieron un comentario aquí en el podcast donde decían, ¿por qué dicen infancias? Ujú. Pero el chavo que hacía la pregunta así como que estaba así como que, a ver, explícame, ¿por qué Sí. infancias? Es que justamente esa etimología es como bien tendenciosa, ¿no? De infancias, porque infancia creo que es sin voz, ¿no? Entonces, allá hay un debate, ¿no? A llamarlos infancias, a llamarlos justamente niñeces, ¿no? Porque la cuestión de la infancia Sí. tiene que ver también como con una adultocracia, ¿no? Con una Ah. cuestión de una superioridad de un adulto sobre de un niño, Sí. ¿no? De que un niño no puede tener como esta voz para hablar, ¿no? Sí. Entonces, como que este concepto de infancias es complicado de abordar, Sí. ¿no? O sea, yo pues sí prefiero como hablar de niño, niña, niña, ¿no? Es como, o sea, para mí la palabra niño es vida, ¿no? Sí, claro. Es, Sí. ajá, ¿no? Entonces Ah. yo creo que como que puede venir por ese Sí. lado, que sea conflictivo el concepto de infancias. Sí. Y pues sí, las infancias son muy diversas, ¿no? O sea, es lo que hablábamos. Bueno, yo, por ejemplo, me crié en Temoaya, ¿no? Sí. Mi infancia, mi niñez la viví en Temoaya. Sí. Viví en el campo, ¿no? Ah, qué Viví bonito, sí. viendo las nubes, ¿no? Sí. Viví viendo los cerros. Muy diferente a la niñez de alguien de aquí de la ciudad, Sí. ¿no? Que crece pues Diferente. viendo que la calle, el Sí. smog, ¿no? Etcétera, Sí, sí, y sí. no pudiendo jugar muchas veces, ¿no? Sí. Por los espacios limitados. Claro. O sea, sí es muy diverso, ¿no? Sí. Y qué bueno que lo comentaste. Te digo que sí, yo me quedé con esa duda y dije, pero ¿por qué no? Y empecé a investigar y te digo que llegué a, ya después pongo el nombre de la autora, Ajá. porque sí lo mencionaba, pues es por esto, ¿no? Por eso son infancias. Pero sí me quedé con la duda, ¿por qué este chico hizo esa Ese hincapié. pregunta, ¿no? Y tú veías, ¿no? ¿Pero por qué? Y él sí, así como que se sentía, ¿no? Dice, lo estás leyendo, pero sientes la intención. Sí. Y el chico sí decía, ¿por qué dices infancias? Ya. ¿Por qué se refieren a los niños así? Yo dije, ya empecé ahí a buscar. Y qué bueno que ahorita pues ya más o menos nos haces el comentario, porque sí es importante, ¿no? También pues dirigirnos a los niños y a las niñas como debe de ser, ¿no? Sí, claro. En la Casa de los Pueblos, Sí. también Flores Soberanes, justamente tienen un espacio que es la Escuelita Otomí. Yo ahí les he aprendido muchísimo Sí, a los y cómo las no. niños Sí. y niñas de ahí, porque realmente son niños y niñas con muchísima voz, ¿no? Sí. Son niños y niñas que trágicamente vivieron ya un intento de desalojo violento por Ay, parte de granaderos. muy pequeño. Entonces ahí también vemos esta cuestión de Sí. las diferentes infancias, ¿no? Sí, O sea, claro. de neta, cómo crecemos tan diferentes. Sí. Ahí tengo un compañero, Tashi, es maestro, él es pedagogo, Sí. y él ha trabajado mucho con ellos desde la música, desde la música y bonito. desde la poesía también con las Sí. infancias. Tienen, por ejemplo, obras musicales que hablan de eso, del desalojo, ¿no? Ah. Y la gente muchas veces le dice, oye, pero ¿por qué los niños están hablando de esto, no? Pues es que es su realidad, a fin de cuentas, ¿no? Aparte de que la abordan de una manera muy, muy buena, o sea, con cierto humor, ¿no? Digámosle, ¿no? Con mucha belleza, por eso lo vuelven arte, ¿no? Por eso Claro. pueden abordarlo de Sí. esa forma, ¿no? Entonces, pues sí, justo yo ahí veo en la Casa de los Pueblos, veo un ejercicio muy importante sobre sembrar semillas en la infancia, sobre lo Sí. que realmente tendríamos que hacer, Es hacer importante. que ellas sean sus voces mismas, ¿no? Claro. Nosotros no podemos darle voz, incluso al escribir literatura infantil, a mí me costó trabajo al principio, Sí. después dije, ya, creo que voy a escribir más desde mi niño
interior Sí. que desde el adulto que quiere que un niño lo comprenda, Exacto, ¿no? sí. Porque pues no sale, ¿no? No. Entonces es muy divertido escribir literatura Sí. infantil cuando encuentras como ese éxtasis Sí, así de, ay, estoy escribiendo como mi niño, ¿no? O sea, Claro. como cuando yo era niño pensaba, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso, o sea, no creo que tengamos que darle nosotros No. voz a los niños. Ellos Los ya niños tienen- tienen muchísima voz, Sí, ¿no? claro, Y más en lo artístico, o sea, en lo Sí. artístico son sí es cierto. potencia, ¿no? Digámosle. Sí, sí es cierto. Ajá. Yo digo que es importante, como bien mencionas, ¿no? Saber cómo dirigirte a ellos para también potenciarlos. Claro. Porque como tú dices, el arte está ahí, y sí es cierto. Tú lo ves en lo que escriben, en cómo se expresan, en lo que dibujan. Sí, ¿no? claro. O sea, y ahí se ve su voz. Sí, desde ahí es donde realmente se ve la voz. Sí, sí. Es justo en la música está como este cliché, bueno, y que también creo que está mal que se diga mucho, ¿no? Pero se piensa que para hacer de la música una profesión, que ya de ahí, pues también, no sé, capitalizar siempre está Sí. de más, ¿no? Pero dicen, ¿no? Que un niño tiene que aprender a tocar el piano hasta antes de los 4 años, o el violín No. hasta antes de los 4 años para que realmente le agarre la onda, ¿no? Yo creo que no, justamente, Sí. pero creo que un niño que toca el piano desde los 4 años va a tener así una visión del mundo bien Ah, diferente, o sea, sí. porque aprender a esa edad es diferente a aprender ya cuando uno es adulto, Sí, ¿no? sí, sí es Entonces cierto. también hay mucho la importancia de acercar a los niños al arte, Desde- ¿no? Ajá, muchísimo. Sí, fíjate que sí es cierto eso. Y digo, finalmente tú solo te abres tu espacio, ¿no? Porque como bien mencionas, ¿no? Que tú dibujabas desde ya antes, tú ahí estabas ya sensibilizándote al arte, ¿no? Sí. Hay niños que escriben, ¿no? Ya, yo me acuerdo mucho de una compañera que decía, es que yo soy poeta porque desde tal edad yo ya escribía, ¿no? Qué chido. Y que para lo que veía en la escuela y lo que hacía, dices, oye, qué padre, ¿no? Porque Sí. tú desde ahí, tú ya tenías una visión a dónde querías llegar, qué es lo que querías, que te estaba llenando. Y Sí. ahorita ves lo que escriben y dices, no, pues sí se nota, ¿no? Sí, Se sí, nota. exacto, sí se nota. Y es que uno crece con ese lenguaje, ¿no? Con Sí. el lenguaje artístico, ¿no? Sí, Entonces, sí. mientras más tiempo llevemos dominando el lenguaje Sí. que hablamos, pues mucho más nos va Sí. a nutrir, ¿no? Y mucho Eso más sí. podemos nutrir al arte. Sí. Sí, sí es muy importante ese trabajo. Fíjate que ahorita que mencionabas de los niños, que los acerquemos, digamos, a la música como tal, también a veces yo siento que es importante, pero que ellos decidan, ¿no? Sí, claro. Llegar al arte, porque ellos mismos, ya sabes, se buscan lo que les gusta y te lo piden. Sí, Pero también hay veces que cuando es un niño talentoso, como que tú como padre, como que quieres explotar, ay, es que es súper talentoso, lo voy a llevar aquí, lo voy a llevar allá, y los llenan de actividades, ¿no? sí. También yo siento que eso no es muy... Sí, no, y justo creo que ahí retomo como esta importancia del juego, ¿no? De verdad, una vez que no nos estemos divirtiendo en lo que hagamos, No, ya no. hay, Sí. hay que pensarlo bien, Sí, es ¿no? cierto. Si realmente es como nuestra pasión o Sí. si realmente estamos haciendo arte, ¿no? Y no Claro. estamos solo como tal vez pretendiendo algo, Sí, ¿no? sí, O sí. queriendo jugar algo que no, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver también con eso, ¿no? Con que, pues, si un niño se acerca al arte va a ser porque realmente se está divirtiendo, ¿no? Sí. Porque realmente está jugando, ¿no? Sí, Entonces es eso, ¿no? Como incitarlo más al juego que a que se eduque, ¿no? Porque Claro, también no. es eso, ¿no? Así Sí. de que ven a un niño que está tocando el piano y dicen, ya, pues, estudia, ¿no? sí. En vez de que le digas, siéntelo, ¿no? O Ándale, sigue exacto. jugando. Tal vez ya después vas a agarrar el Sí. amor al estudio, ¿no? Sí. Aprender a leer partituras, Sí, etcétera, es ¿no? cierto. Pero pues yo creo que al principio lo importante es eso, ¿no? Que uno realmente se divierta Sí. con lo que está haciendo. Últimamente he tenido mucho esa visión así de Sí. que tengo que divertirme porque, bueno, no tengo, ¿no? Me gusta divertirme Sí, claro. con el arte. Ajá. Ah, qué bien, qué bien. Y es que sí tienes razón, ¿no? Hay que disfrutar lo que hacemos, ¿no? Porque hay veces que tú ves a personas que están súper, trabajan, van a la escuela, van a estudiar música, ¿no? Pintura, no lo sé, pero tú ves que lo están disfrutando. Y hay veces que lo hacen, como tú dices, ¿no? Una, porque pues ya era el método, ¿no? Y desde jovencito te llevaron, pero hay gente que sí lo está súper disfrutando, aunque tú ves que no tiene tiempo para nada, pero tú lo ves, ¿no? Lo disfruta y cuando te lo platica dices, sí es lo que quiere hacer, Sí. ¿verdad? Sí, y justo está mucho ese lado y también está el otro lado, ¿no? O sea, yo, no sé, he convivido luego con gente que me dice que escribir les parece muy tortuoso, ¿no? Y así. Y digo, también entiendo, ¿no? Cuando Sí. uno toca fibras muy dolorosas, pues sí, Sí. puede llegar a ser Sí, también. tortuoso. Sí. Pero hasta cuando duele a veces Sí. me divierto, ¿no? Me sigo Sí, sí, es divirtiendo yo. cierto.
Entonces yo digo, chin, entonces ahí fíjate si lo que estás haciendo es lo que realmente quieres hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces estoy escribiendo y siento eso, ¿no? Que no me está gustando, que me estoy lastimando, etcétera, y digo, mejor me voy a poner a pintar, tal vez lo que ocupo son colores, ¿no? Tal vez lo que ocupo es dibujar, ¿no? Ya, eso, o sea, realmente le he copiado como mucho últimamente una técnica a Ray Bradbury dentro de la creación de cuentos. Justo te comentaba que estaba ahorita como escribiendo varios cuentillos. Entonces, al principio era eso, ¿no? O sea, me despertaba mi técnica, bueno, más bien mi rutina, porque ya me hice una pequeña rutina para escribir, pues es como levantarme temprano y escribir desde temprano, ¿no? Desde las 7, 8 de la mañana ya me pongo a escribir. Entonces, al principio era como muy, eso, tortuoso, ¿no? Era muy, que no me divertía para nada y no me salía nada y borraba todo, que también creo que es importante esa parte del proceso, ¿no? Y después leí esto de Ray Bradbury, que decía, escribe endemoniadamente, escribe como si estuvieras poseído, escribe sintiéndolo. Y pues creo que he empezado a lograr ese éxtasis poco a poco de realmente como escribir así desenfrenadamente. Y dice, y luego corrige con la misma pasión con la que escribiste, ¿no? Y sí, ¿no? Luego no quiere corregir o le da hueva a corregir, pero también esa es otra parte del juego, ¿no? Estar corrigiendo es otra parte bien rica del juego literario, ¿no? Y pues ya ni hablar del éxtasis de estar así, metidote en las teclas y ver qué es lo que va a pasar con tu misma historia, ¿no? Que ni tú sabes a veces qué va a pasar, ¿no? Tienes tal vez una línea trazada, pero es bien bonito, es bien divertido crear. Claro. Oye, ahorita que mencionabas esto me surgieron dos preguntas. Una, todos tenemos nuestro lado donde cuando estás escribiendo dices, ya no sé qué escribir, o sea, ya estoy en blanco. Sería esa una de las preguntas. ¿Tú qué haces cuando ya de tanto que has escrito, o ya tienes la idea, pero dices, ya no sé qué sigue aquí, ya me bloqueo? Sí. Que llama, ¿no? El bloqueo. ¿Tú qué haces en ese...? Yo, es que justo mis bloqueos creativos los resuelvo mucho creando dentro de otra cosa, ¿no? Te comentaba hace rato lo de la pintura y también pues yo estudié música un ratillo, ¿no? Entonces eso me pasa mucho, ¿no? Que me bloqueo dentro de la literatura, bueno, dentro de la creación literaria y ahora me paso un rato. También supongo que es como mi hiperfoco, no sé si tenga TDA o algo así, pero puedo como concentrarme mucho en eso, en estar escribiendo una semana entera, escribo un cuento. Digo, ya no puedo escribir, estoy bloqueado y ahora me paso a tocar el piano o la guitarra, ¿no? Estudio una semana, 2 semanas lo que estoy estudiando y digo, ay, ya me bloqueé en la guitarra, ahora me paso a la pintura, ¿no? Entonces, como que eso es lo que me ayuda a mí en el bloqueo creativo. En la creación literaria también está como este lado, ¿no? De que uno siempre dice, bueno, quiero enfocarme en algo en especial, ¿no? O sea, está bien que queramos como descubrir muchas cosas, pero como dicen por ahí, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Sí, es cierto. Entonces como que la creación literaria fue esa parte en la que dije, ok, me voy a enfocar en esto, me gusta y creo que de aquí puedo sacar muchas otras cosas más como el cine. Y empecé ya a desarrollar, digámosle, porque bueno, más bien todo está en desarrollo como, digamos, de ese proceso creativo, pero de no depender mucho de mi inspiración, ¿no? Porque a veces siento que el bloqueo creativo es esa cuestión de, ya se me fue la inspiración. Entonces, eso, ¿no? O sea, Rulfo también decía esta cuestión así de, si uno quiere ver como un oficio la escritura, no puede estarse esperando como a que llegue la inspiración, ¿no? Entonces, por más que ya sienta que ya se atascó la historia, a veces sigo escribiendo y sigo escribiendo, aunque todo eso lo vaya a borrar, de repente sale algo, ¿no? O sea, de tanto escribir sale algo y digo, ok, esto se queda, lo demás lo puedo borrar, ¿no? O Rulfo hace este ejemplo que dice que para escribir la voz de uno de sus personajes se tardó como meses, ¿no? O sea, de mucho escribir, y de repente, ay, ya encontré la voz de mi personaje. Y ahora sí empieza el cuento verdadero, ¿no? Órale, qué bien. Entonces eso me ha pasado. O por ejemplo, me pasa mucho que me bloqueo en un cuento y digo, pero tengo esta idea de este otro cuento. Y empiezo a escribir ese otro cuento, incluso lo termino así en ese mismo día. Qué bien. Termino ese cuento y digo, ok, va, y ya sigo con los otros cuentos. Creo que también Bolaño decía eso así como de no escribas los cuentos de uno en uno.
procura escribirlos de par en par, de tres en tres, o si tienes energías, escríbelos de 5 en Sí, es 5, algo cierto. así. Sí, porque de hecho hay autores que, como bien dices, no, voy a escribir esta novela y aunque se bloqueen un poquito, ahí siguen y quieras un proceso más largo. Sí. Pero como bien mencionas, si tú estás trabajando un cuento o dos, no una novela, no lo sé, obviamente sí vas como que cerrando uno a uno, ¿no? Porque hay una autora que siempre que platicamos me dice, dedícate a una cosa, tienes esto, tienes lo otro y no concretas nada. Y así como, es que sí, los voy concretando de a poquito. También es eso, Sí. o sea, justo, ¿no? Dale. Y también eso de que, pues, la vida dentro de la modernidad también nos quiere muy productivos siempre, Sí. ¿no? Y pues realmente no, o sea, también tenemos sí. que tener tiempo para, pues hasta para el mismo ocio, Sí, digamos, sí, ¿no? también. Del ocio viene realmente Sí, la creatividad, claro. ¿no? Sí. Entonces también es como esa fijación de decir, ya, pues la cosa también avanza lentamente, Sí, ¿no? sí, Poco a sí. poco se van acomodando las cosas. saliendo. Ajá, exacto. Sí. También Oye, como y la otra pregunta era, todos tenemos como que un proceso creativo, ¿no? Incluso tenemos como que cosas que acostumbras a hacer antes de escribir, ¿no? Eso era, no sé si te haya tocado Sí. con TRD, ¿no? Que te ponía muchos ejercicios. Ajá. ¿Tú qué haces para escribir? Cuéntame desde que te levantas, no sé qué. ¿Tú tienes algún, así un proceso creativo que tú sigas? Ahorita comentabas, ¿no? Ajá. Que ya tienes como que las horas a las que tú te levantas a escribir, qué sé yo. Pero ¿tienes algo más que tú agregues a ese proceso? Pues mayormente y curiosamente es el quehacer. El quehacer Sí. luego es lo que me despierta así Dale. la creatividad. Me despierto, veo mi casa hecha un desorden y digo, aquí no puedo escribir. No. Y el quehacer también es lo que me va como recargando de esa Sí. energía así para escribir. Ándale. Entonces yo les recomiendo que hagan su quehacer antes de escribir, eso ayuda. Ándale. La lectura, ¿no? O sea, la lectura para mí es importantísima al momento de escribir. Yo me quedo mucho con un consejo que me dio un maestro de Toluca, Ajá. se llama Dionisio Munguia, espero que se encuentre bien. Él decía, si vas a escribir cuento, lee poesía. Si vas a escribir poesía, lee mucho cuento. Ok. Por esta cuestión de que cuando uno cuenta las cosas debe de encontrar un lenguaje hermoso para contarlos, ¿no? Sí. Bueno, el lenguaje adecuado para contarlos. Y para eso ayuda la poesía, ¿no? La Sí, poesía claro. es este tratamiento perfecto del lenguaje, ¿no? Sí. Bueno, no perfecto, pulido del lenguaje, Sí. o bello, ¿no? Elevado. Y al momento de escribir poesía, uno necesita contar cosas dentro del poema, ¿no? Sí. Entonces, qué mejor que leer un cuento para tener como este ritmito de cómo contar las cosas. Entonces, también está como esta ceremonia ritual, ¿no? Así de que, te digo, ¿no? Yo me levanto como a las 8 de la mañana a escribir, pero mi reloj así de temoayense, bueno, de que crecí en el campo, pues Sí. allá el sol nos despertaba más temprano, supongo. Sí. Pues yo a las 6, 7 de la mañana ya estoy despierto. Ok. Entonces, pretendo en cama leer, leo Sí. en cama 1 hora, 2 horas, ya cuando siento que recargué energía poética, Sí. ya me levanto y si no hay un caos, me siento y escribo. Si hay un caos, me pongo a hacer mi quehacer. Ándale. En ese quehacer me pongo a escuchar audiolibros, música, etcétera. Y ese es como mi proceso mucho de lo creativo, ¿no? Sí. No soy mucho de café y así, ¿no? Fumo cigarro cuando leo, ¿no? Bueno, más bien cuando Sí. escribo, ¿no? Fumo mucho, bueno, no mucho, pero sí fumo cuando corrijo, ¿no? Tengo esta mala costumbre de que escribo así endemoniadamente Sí. y no puedo fumar, yo creo que mientras escribo y por eso no fumo. Pero ya cuando me calmo y digo, a ver, voy a corregir o a leer esto que escribí, me prendo un cigarrillo, abro mi ventana y ya me pongo pues a leer, ¿no? Ay, qué bonito. Ajá, sí. Ahorita que me comentabas esto, yo te imaginaba, no sé si te acuerdas de la película de Johnny Depp, ¿no? Donde escribía en un vallecito. Más caótico. Ay, no, más que nada en un lugar así padre. Ajá. Te imagino abriendo la ventana ya como que los trinos de las aves, o sea, Sí, me imaginé. ya va. Eso. Sí, Qué justo, bonito. sí tengo como ese proceso creativo como pues de sentirme bien, supongo, Sí, ¿no? De sentirme cómodo, de respirar. Una amiga apenas me dijo, estira, ¿no? Tienes que estirar siempre que te levantes, y yo no estiraba, ¿no? Ahora me levanto y me estiro y eso le suma más todavía a la inspiración del proceso creativo, ¿no? Y cosillas así, bueno, el cine siempre ha estado también como bien presente para mi proceso creativo, es como motor. Ahorita ando muy metido en las películas de David Lynch, estoy como súper metido en esa hipnosis que propone David Lynch en su cine.
Entonces también me ha estado inspirando para la poesía eso muchísimo. ¿Y qué música escuchas? Escucho, pues ahora sí que de todo, ¿no? Como dice la banda. Con lo que crecí realmente fue con el rock, porque pues mi familia es de rockeros. Mi abuelo, el padre de mi madre, tenía una banda así de que en los 60, 70, así tocaban en hoyos funkies y toda la onda. Ajá, entonces pues crecí dentro de esa cuna, ¿no? De la cuna del rock. Ya pues por ahí de la secundaria de que me empecé a rebelar y así, empecé a escuchar mucho punk. De ahí viene también como mucho mi familiaridad a la anarquía, ¿no? Empecé a escuchar punk. Tuve una banda de punk en la secundaria que se llamaba Baño Público Punk Rock. ¿Cómo crees? Entonces se empezó, digo, está como dentro de la rama del rock, digamos, pero empecé a descubrir este mundo del punk. Después te comento que estudiaba música, ¿no? Bueno, estudié música. Mi camino a la música fue curioso y tal vez este video, bueno, esta entrevista funcione como una confesión, ahí por si mis papás me están viendo. En la preparatoria escuchaba mucho punk y patinaba. Entonces patinaba más que ir a la preparatoria, ¿sabes? O sea, no entraba a clases y me iba a patinar. Y llegó al punto de que pues reprobé porque realmente no entraba a clases. Y iba pasando, yo ya tocaba un poco la guitarra y el piano antes, ¿no? Entonces tenía como 16 años, iba pasando por afuera de la EBAT, que es la Escuela de Bellas Artes de Toluca, como a los 2 días de que supe que había reprobado el segundo semestre. Entonces vi que estaba abierta la inscripción y dije, me voy a inscribir aquí. Y me inscribí a la Escuela de Bellas Artes, hice el examen propedéutico, toqué el piano y me quedé. Entonces le dije a mis padres que les agradezco muchísimo. Ellos siempre han sido muy abiertos como en esta cuestión de, pues estudia lo que quieras estudiar, ¿no? Le dije a mi papá, ¿sabes qué? Me voy a salir de la prepa, pero voy a estudiar música y la prepa ya la acabo abierta. Y me dijo que estaba bien. Entonces me sirvió como coartada así de que nunca les dije que reprobé en la prepa hasta ahorita tal vez. Ya se van a enterar. Sí, si lo escuchan, ahí se enterarán. Pero ahí empecé a estudiar música, entonces ahí ya estudiaba como la parte académica, digamos, no me gusta como llamarle así, pero pues sí, la música clásica, el romanticismo, el impresionismo, empecé a escuchar ya más como a Bach, a Mendelssohn, me metí al coro. Me gusta mucho la música académica, es como lo que más escucho últimamente, como que siento que el rock y todo lo demás de repente me saturó tanto así la cabeza y ahora aprecio mucho la calma que me trae escuchar Bach o escuchar Mendelssohn. Sí, porque veía, ¿no? Vi una publicación tuya donde venías a Bellas Artes, ¿no? También esa música. Sí, la verdad es que me gusta mucho, o sea, a pesar de que es muy occidental, ¿no? A pesar de que también tiene mucho que ver con el imperialismo y etcétera, me gusta mucho, ¿no? O sea, para mí es una acercación a lo divino, a lo místico, la música, ¿no? Es la configuración de lo invisible, dirían, ¿no? Entonces, me encanta la música de cámara y también me gusta muchísimo la música en resistencia, ¿no? O sea, me gusta muchísimo la trova, me gusta muchísimo, bueno, como ya te comentaba, como el punk, me gusta muchísimo, bueno, Víctor Jara es de mis músicos favoritos predilectos, me gustan los Jaiba Rock, Rodrigo González es de mis compositores favoritos de la ciudad, justamente ni siquiera de la ciudad, y él pudo retratar mejor la ciudad que un citadino, ¿no? Siempre, ¿no? Cuando uno vive en la periferia y llega a la ciudad es cuando realmente ve el caos, ¿no? Que hay en México. Pero, ¿y tú cantas? Pues sí, de hecho ahorita estoy en el coro de la UACM. Tuvimos apenas algunas presentaciones, ahí cantamos cosillas de Beethoven, una fantasía coral de Beethoven, cantamos apenas. Y ya desde antes cantaba en el coro de la EBAT de Bellas Artes. Qué bien. Pero cantando solo no soy muy bueno, ¿no? Como que me chiveo, que necesito a todo el coro así para cantar bien, pero sí, me gusta mucho cantar. Qué bien. Qué bien, a ver si algún día nos invitas a una de tus presentaciones. Claro, sí, están invitadísimos a todas las invitaciones, son parte de la UACM también, las invitaciones. Qué bien. Oye, y también viendo de pues lo que tú escribes, lo que te apasiona, yo me acuerdo mucho de un ejercicio que hiciste sobre la fuerza obrera, ¿no? Que va desde madrugada a trabajar, pero que también se exponen porque muchos van en bicicleta, muchos van caminando. Me acuerdo muchísimo de ese, precisamente era un cuento que hicimos con la maestra Mónica Lavín, y tú tocabas ese tema muy importante. En cuanto a tus personajes,
porque yo vi que tenía, el personaje no iba diciendo mucho, pero dijo muchísimo en la manera en que lo retrataste. Cuando tú empiezas a crear un personaje, tú ya sabes qué voz tiene o la va encontrando conforme tú vas escribiendo. Yo creo que mis personajes son la voz de Temuaya, porque allá crecí, porque allá me impacté muchísimo. Voy encontrando siempre la voz conforme voy escribiendo, ¿no? Pero mayormente creo que mi voz está allá en Temuaya, más que aquí en la ciudad. Incluso cuando escribo sobre la ciudad me queda una cosa rara, una cosa medio extraña, así que dices, bueno, este no es de la ciudad, no tengo ese don que tenía Rodrigo, ¿no? Sí. Pero sí, justo, o sea, mi voz se va tejiendo conforme voy escribiendo. Pasa mucho lo que te decía de que a veces escribo el cuento entero y digo, no, lo borro todo y lo vuelvo a escribir y hasta esa reescritura entera encuentro la verdadera voz de mi personaje, ¿no? Ese cuento justamente que tú comentas, yo creo que es, no sé si es osado decirlo, pero yo creo que es la voz de muchísima gente de Temuaya, realmente de muchísima gente de Temuaya que trabaja en parques industriales allá, que se mueven en las bicicletas. El Estado de México tiene un índice horrible de gente que pues ha sido atropellada en bicicleta. No hay realmente una preocupación porque pueda haber una vialidad de los ciclistas. Acaban de hacer una ciclovía que quedó chistosísima, es más un caos que otra cosa, ¿no? Entonces, esa voz la encontré ahí, ¿no? O sea, la encontré en ir en los camiones y en ver a la gente que apenas si podía, ¿no? O sea, que apenas si podía ir en su bicicleta así apretada entre el camellón y el camión, ¿no? De ahí sale, yo creo que la voz, ¿no? De eso, de las vivencias de la periferia, de haber vivido como... de haber vivido Temuaya. ¿Y hay algún personaje que a ti te apasione mucho, que digas, este personaje cómo me gustó? Porque todos tenemos como que personajes favoritos, que siempre quieras o no quedan tan redondos, tan bonitos, que dices, híjole, ¿no? Este personaje de verdad sí representa mucho. ¿Tienes alguno? Dentro de mi creación. Pues sí, justamente ese personaje es uno de los que, digo, que la voz del personaje no está como tan explícita porque es un cuento escrito en tercera persona, en omnisciente, pero su voz está, ¿no? A fin de cuentas, o sea, está en su silencio prácticamente su voz, ¿no? Entonces yo creo que ese cuento sería una de las voces que más me han gustado que he generado. Otra de las voces que más me han gustado, que pude como llegar a redondear, a crear, fue en el cortometraje que hice, que te comento. Se llama La casa está tomada. Es ahí un pequeño guiño a Cortázar, que es hermoso. Es mi mejor amigo, siempre he dicho que Cortázar es mi mejor amigo. Entonces, igual esa es una voz que encontré de la desesperación, ¿no? Que encontré del encierro, ¿no? Una voz que yo no sabía que tenía, inclusive, ¿no? O sea, sí es como de las voces que más me ayudaron, aparte a descubrirme, ¿no? No solamente que me gustaron, sino que me ayudaron a descubrirme mucho, ¿no? Y está padre, ¿no? Ajá, sí, a mí me encanta eso, pues la escritura es un proceso también de autodescubrimiento, ¿no? Claro. Y por nuestras voces nos vamos entendiendo. Es cierto, y oye, y bueno, digo, tú finalmente como creador, como que, pues, obviamente le vas dando voz a los personajes, pero... Imagínate, bueno, a mí me causa así como que mucho asombro, cómo tú puedes crear determinado número de personajes y con diferentes personalidades. Obviamente cada personaje lleva algo de ti, como bien mencionas, ¿no? Tú le estás dando voz de acuerdo a lo que tú ya viste, ¿no? Cosas que viste. Cuando tú creas diferentes personajes y les vas creando la personalidad, ¿qué haces tú primero para diferenciarlo, para que cada uno cuando hable diga, que no necesitas ponerle Juan o Pedro, no sé, pero cuando tú hablas de ellos, que tu personaje hable por sí mismo? ¿Cómo le haces tú como para darle esa fuerza? Porque tus personajes son poderosos. Gracias. Yo creo que eso viene muchísimo de la escucha, o sea, de escuchar cómo habla la gente. Yo digo, como todo escritor, como toda escritora, pues escucho las conversaciones de la gente, ¿no? Y cada persona tiene un habla riquísima, ¿no? Y más aquí en México, ¿no? O sea, que realmente nuestra habla se abrió
se hizo una cosa tremenda, ¿no? Sí. El habla aquí en México, bueno, el castellano, ¿no? Sí, Ya ni claro. hablemos de pues, las lenguas originarias Sí, que no. tenemos muchísimas, ¿no? Sí. Entonces, me gusta mucho ese lado de explorar la personalidad de la gente a través de su habla. Eso es lo que realmente demuestra, como decías tú, ¿no? Claro. ¿Cómo podemos saber qué es este personaje sin tener que poner Juan, ¿no? Sí. Como en el teatro, ¿no? Sí. Entonces, mi ejercicio primordial es ese, es escuchar a la gente. Una vez me acuerdo en una discusión que tuvimos, bueno, una discusión, ¿no? Estábamos platicando como entre amigos, ¿no? Sí. Y alguien hizo así como un comentario acerca de una persona, ¿no? Que le parecía, que esa persona de la que hablaba le parecía muy nefasta, que hablaba muy mamonamente, ¿no? Que no le gustaba cómo hablaba y cómo se expresaba. Sí. Y otro de mis amigos le dijo, oye, pues ponle atención a cómo habla, puede ser un muy buen personaje para un cuento, ¿no? Qué bien. Ajá, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Sí, o sea, es cierto. incluso de mis mismos amigos Sí. escucho cómo hablan, ¿no? Exacto, sí, es cierto. Y así es como, esa es una de las formas en las que he logrado poderle darle voz y Sí. vida a un personaje, digamos, ¿no? Escuchando. Claro. Ajá. Qué bien. Oye, ¿y haces novela? No, todavía no tengo así en la cabeza. Bueno, una vez lo intenté. Sí. No he regresado a ese bosquejo de novela que Sí. hice. Y también últimamente ha rondado mucho por mi cabeza porque he estado leyendo mucha novela. Fíjate que yo no era mucho de leer novelas. Sí. Siempre he sido muchísimo de cuentos. Los cuentos es ok. lo que más me gusta. Sí. Pero últimamente he estado leyendo muchas novelas. Entonces también me ha estado como que llamando mucho la atención ese universo de la novela. Sí, está padre. Voy a incursionar un día de estos Sí, por ahí. Sí, porque bueno, con los personajes que tú tienes, que tú creas, estaría fabuloso una novela. Sí, gracias. Sería muy padre leerte. Sí, fíjate que sí lo he pensado. Te digo, he estado leyendo muchísima novela. Entonces, y eso, ¿no? Ese ejercicio de poder desarrollar al personaje, pues se da más en la novela. Digo, en el cuento también el desarrollo de personaje es importante, También, sí, ¿no? claro. Pero pues es breve, ¿no? O sea, tiene que ser, incluso a veces, no sé si es más complicado el cuento, ¿no? Pero un buen cuento, digamos, le puede llegar a ser más complicado. Sí, porque es muy preciso, ¿no? O sea, tiene que ser algo contundente, ¿no? Y en la novela pues tenemos este tiempo para poder desarrollar al personaje, ¿no? O sea, podemos escribir 600 hojas. Ándale, y ahí lo vas contando, ¿no? Y apenas en la hoja 200 encontramos la verdadera voz del personaje. Sí, es cierto. Entonces, sí, la novela me parece también un lado interesante por esa parte que dices, ¿no? De darle voz a un personaje, de que tenga su personalidad implícita en cómo habla, ¿no? Sí. Fíjate que yo en una ocasión realicé un cuento y la maestra Carla Montalvo me decía, ¿sabes qué? Yo creo que tira más a novela. Porque cuando, como bien comentabas, ¿no? El cuento pues obviamente es un solo, digamos, un shot rapidísimo. Y la novela no, porque todavía como que cuando tú volteas a ver a otro personaje y lo describes, ya estás abriendo otra historia, ya no es tu mismo personaje. Y eso es interesante, porque ahí tú también vas descubriendo qué onda. ¿No te ha pasado algo así con tus cuentos que digas, tira más a novela y lo quiero hacer? Sí, pues precisamente mi idea del cuento, de la novela, perdón, que tengo, viene de un cuento, ¿no? Y yo creo que es bien importante esa parte, ¿no? Esa parte de saber decir, a ver, aquí puede que no tenga un buen cuento, pero esta voz da para algo, ¿no? O sea, esta voz da para novela, ¿no? Justamente, ¿no? Exacto. Es una parte importante como escritores, escritoras, que debemos de llegar a, bueno, como cuentistas tal vez, ¿no? También, para dar como el siguiente paso a la novela. Siempre han dicho, ¿no? Como que pues el género mayor, ¿no? Es aparte de la poesía, pues la novela, ¿no? Sí. Yo difiero en eso, pero sí creo que es un trabajo arduo, ¿no? O sea, y que creo que estaría interesante que todos como escritores, pues, lo intentemos, ¿no? Ajá. Te digo, yo tengo esa ya visión del juego, entonces, claro. Pues mientras más cosas pueda jugar, más divertido. Oye, está bien, y créeme que yo también cuando veo personajes, ese personaje que te comentaba, yo digo que sí, me encantaría escucharlo, porque como te digo, no dijo nada, pero dijo todo. Sí. Dijo todo y ya la manera en que tú lo describiste, dices, híjole, o sea, poderosísimo este personaje, y yo creo que también una novela, aunque sea una novela corta, estaría padrísimo ver, ¿no? ¿Qué pasa con ese personaje, ¿no? Sí. Y luego ya llegar a ese punto en el que tú lo muestras. Sería buena idea, y es que, o sea, precisamente los personajes más profundos que he conocido, pues los he conocido en Temoaya, ¿no? O sea, en el Estado de México, ¿no? Digo,
Tal vez también porque no conozco mucha gente de aquí de la ciudad, Sí. pero pues ese personaje, si no habló en la novela y dijo mucho, fue porque es Temoaya, ¿no? Sí. Es la personalidad de Temoaya, de la periferia, digámosle, ¿no? Entonces, sí, ese es un buen ejercicio, justo eso, ¿no? También de expandir más a los personajes que ya tenemos, Claro, ¿no? sí, sí. A mí me gusta mucho como también dentro de la línea, últimamente he estado jugando mucho en mis cuentos de hablar desde mi voz, ¿no? De decir, de hacerme partícipe del cuento, ¿no? Soy José, ¿no? Sí. O sea, un poco lo hacía Borges, ¿no? Un poco Sí, también claro. lo hacía Bolaño en Sí. cuentos. Y ahí también como que me entró esa curiosidad y, Estaría fabuloso. ajá, sí, es como otro ejercicio que he estado haciendo dentro de los cuentos. Oye, estaría genial, ¿eh? Imagínate, yo o sea, me imagino porque ya escuché tu trabajo, ya lo vi, ¿no? Y sí me encantaría, porque sería padrísimo. Yo creo que sería muy padre y yo digo que tú lo lograrías muy bien. Gracias. Porque la verdad es que sí, tus personajes están súper bien logrados. O sea, te digo, son redondos, cuentan muchas cosas en tan poquito tiempo. Gracias. Sí, eso es como algo también que he trabajado mucho por parte del realismo sucio. Me gusta a mí mucho Raymond Carver. Sí. Entonces, con él es eso, ¿no? Es decir mucho en tan poco, ¿no? Sí. O sea, casi no adjetivar, las palabras precisas, ¿no? Sí. Entonces, como que ese es un poder que me ha dado, por así decirlo, el leer mucho a Raymond Carver, ¿no? El leer mucho, pues, esta parte, ¿no? Del realismo sucio, ¿no? De la literatura. Ajá. Sí. ¿Qué sí hace José cuando escribe y qué no hace José cuando escribe? ¿Qué sí hace José cuando escribe en mi obra? ¿Qué sí hace? Qué buena pregunta. Yo creo que mi José literario se atreve a muchas cosas más, ¿sabes? O sea, incluso le he aprendido cosas a mi José literario, ¿no? A decir, hay que ser más aventados, ¿no? ¿Sí? Hay que vivirla más, ¿no? Sí. Precisamente algo que vuelve un poco a lo de la crónica, ¿no? Sí. A veces uno se la pasa escribiendo sobre vivencias que no ocurren o cosas que nos gustaría tal vez vivir, ¿no? Sí. Y también está chido, ¿no? O sea, lo podemos recrear desde la casa, ¿no? Sí. Pero también eso me ha dicho, oye, tengo que vivir más, ¿no? Tengo que salir más, tengo que hacer estas cosas que a tu personaje le gusta hacer, ¿no? Sí. Entonces eso es como ese espejeo que tengo del qué hago y el qué no hago dentro de mi literatura. Sí. Y el qué no hago, no sé qué no hago en mi literatura, ¿sabes? O sea, me gusta abrirme a poder explorar como de todo, ¿no? Okay. Ajá. Sí, ¿hay alguna figura que tú siempre, o sea, que digas, no, o sea, siempre tiene que haber ahí, por ser una metáfora, no sé, un hipérbato, no sé? Sí, pues utilizo, dentro de mi narrativa, utilizo mucho comparaciones, justamente utilizo mucho, pues, metáfora, utilizo mucho enumeraciones, me gusta mucho la enumeración, soy mucho de la enumeración. Últimamente he estado como buscando la fórmula para poder radificar más mi texto, entonces creo que por ahí tendría mucha chamba retórica, poética, de saber qué figuras hay por si alguien sabe. ahí podrían decirme qué figura retórica podría usar para radificar más el lenguaje. Digo, creo que no es como una figura retórica, pero era esto que comentaba de la desfamiliarización. Esto como que lo veo más claro, por ejemplo, en mis dibujos, ¿no? En mis dibujos soy de que, no sé, uno de mis personajes que siempre hago, pues ya siempre lo hago con un brazo que es como de palo. Entonces ya eso rompe, ¿no? El equilibrio de todo, ¿no? Rompe, o no sé, le pongo, pues ya eso supongo que también era como un poco el trabajo que hacen los surrealistas, ¿no? Ponerle patas de verdad a una mesa, pues eso ya rarifica, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Oye, y ahorita ahorita me surgió una pregunta ahorita con lo que comentabas, ¿hay un personaje que tú tengas recurrente? Porque es que hay escritores que tienen un personaje que es recurrente en toda su obra. Y a veces hasta lo nombran de la misma manera, pero a veces aparece en diferentes momentos de lo que vas escribiendo. ¿Tienes algún personaje así? Fíjate que dentro de la literatura no, pero precisamente dentro del dibujo sí. Dentro del dibujo desde hace muchos años dibujo al mismo monito, le dirán. Ajá, en diferentes escenarios, digámosle. Y siempre como que la gente me ha dicho como, ¿eres tú? Y no soy yo, o sea, siempre les digo, no es mi amigo, no es mi compa, es un compa al que
tal vez cuando me siento muy solo o muy aburrido, Sí. lo dibujo, ¿no? Para hablar con él y así. Órale, órale. Nunca le he puesto nombre, pero pues es casi como mi identidad gráfica, es mi identidad qué bien. artística. Él siempre está Sí, de ahí alguna está. forma en mis dibujos. Ok, Y siempre ok. es el mismo, ¿sabes? O sea, Ah. no sé si es porque no sé dibujar nada más. No, Sí. ahí está presente. Pero siempre está presente esa Ok. misma cara. Sí, sí, Ajá, en la literatura, como te comentaba, estoy tratando de hacer que yo sea partícipe, no por una cuestión de, no sé, de egolatría, ¿no? De que yo quisiera vivir mis cuentos, sino por una cuestión de que siento que eso también rarifica el texto, Sí. ¿no? Me viene a la cabeza como Borges, ¿no? Sí, que- diciendo en el Aleph, ¿no? Que Ajá. está cenando con Bioy Casares, ¿no? Sí, sí, sí. Y después pasan todas las cosas asombrosas que pasan en el Aleph y dices, ay, güey, o sea, tú dijiste que eras tú, o sea, no es un personaje Ajá. ficticio, eres tú, ¿no? Sí, Cenando con sí. Bioy Casares, ¿no? Entonces, como que eso siento que aporta, ¿no? O sea, por ejemplo, Bolaño también en algunos cuentos habla desde él, ¿no? Desde, yo viví esta cosa extraña. Entonces, este contacto con la realidad cruda de decir, Sí, soy sí. yo, José Mesa, con la realidad fantástica de las cosas extrañas que pueden llegar a pasar en el cuento, Órale. siento que tensa más esta radificación de la literatura. Sí. Y entonces también me interesa eso, ¿no? Como empezar a usarme yo Sí. participamente dentro de mis cuentos, Ok. hacerme un personaje recurrente, Estaría digamos. fabuloso, ¿eh? Ajá. Sí, Sí. pero ¿lo harías súper obvio como lo hace Borges? ¿O tú entrarías para que la gente diga, es José Apenas, Mesa"? apenas me gusta más el guiño, Ah, el sí. guiño porque Borges sí era así como Sí. casi, ¿no? Así de yo, Ajá. Jorge Luis Borges. Sí. Me gusta más el guiño, entonces apenas, no sé, doy un ejemplo de un cuento que ya tengo ahí ya trabajado. Yo espero podérselos compartir sí, por favor. en lo que va del año. Sí. Bueno, se los puedo compartir ya así de una vez, ¿no? Pero podérselos Sí. compartir en un libro ya a fin de Ándale. año. Sí, no, sería fabuloso. Sí, me pareciera también fabuloso, pero ahí mi forma de introducirme como personaje fue una llamada telefónica, ¿no? Entonces tú contestas la llamada telefónica y dices, bueno, y él te contesta por tu nombre, ¿no? Como José, preguntándote si eres tú, ok, ¿no? ok. Y ya, solamente fue la única forma en que me introduje, ¿no? O sea, ya de ahí en fuera ya no volví a mencionar mi nombre ni nada, pero eso, ¿no? O sea, como por pequeños guiños, porque si no, de otra forma también me parece muy forzado, ¿no? Sí. O muy, pues no me gusta la palabra pretencioso, ¿no? Digo, Sí, sí, sí. pero pues puede caer en eso, ¿no? Órale. Igual Bolaño lo hace de la Sí. misma manera, muy sutil. Sí, sí, es que yo digo que cada quien, ¿no? Tú entras desde tu yo creador Sí. y cada quien tiene su idea. Y yo creo que eso es lo que pasa con los autores que decidieron tener su propio, bueno, ellos mismos participar de su obra. Claro. Y sería fabuloso, fabuloso leerte. Sí. No sé si ya cuando lo tengas ya en tus manos, ya físico, nos pudieras acompañar también Sí, claro, para sí, mostrárselo sí, a nuestros claro, amigos, no, vecinos, pues yo al contrario, yo se los agradecería, sí, yo agradecería el espacio para compartirles, Muchas gracias. sí. Sí, sí. Oye, y también me gustaría preguntarte, ¿por qué este escenario? ¿Por qué eliges Pues, tú este escenario? se dio la grandísima curiosidad, ¿no? Sí. Pues, ya ves, hace rato, el escenario anterior era el Callejón de Libros que está en Allende, Sí. pero pues no se pudo por las interferencias del sonido Sí. y demás cosas, y que no encontramos banquita. Sí. Y nos venimos a este parque aquí del Franz Mayer. Es este escenario más que nada porque yo todavía no me siento tan familiarizado con la Ciudad de México. Yo justo apenas que fui a visitar a mis padres allá a Temoaya, volví a entrar en esa crisis de decir de dónde soy. Realmente yo nací en Coajimalpa, Ok. pero a los 10, 11 años me fui a vivir a Temoaya y a los 22 años vuelvo aquí a la ciudad, ¿no? Entonces, gran parte de mi vida la he vivido en Temoaya y allá sí que tengo como lugares muy personales, ¿no? Lugares que me gustan mucho. Sí. Uno de ellos, por ejemplo, el Museo de Luis Mississauga, que es así de que ahí me la pasaba yo Órale. los días de profunda depresión o incluso cuando me sentía bien, ¿no? Me iba al museo y me quedaba ahí horas, ¿no? Qué bien. Entonces, incluso, no sé, Pulcatas, para mí la Pulcata es un lugar muy importante. Sí, qué era bien. el punto de encuentro Sí, sí. de artistas allá en Qué bien. Toluca, en Temoaya. Sí. Entonces, un poco fue como la premura de decir, ay, ¿dónde podrá ser, no? Y había escogido ese Callejón de Libros porque era un lugar al que recurría mucho cuando vivía en Coajimalpa. Antes de llegar aquí al mero centro a vivir, viví en Coajimalpa unos cuantos años.
Entonces era como el día libre que hacía, pues me venía aquí a caminar y pasaba por ese callejón de libros, ¿no? Entonces Sí, es como una parte muy viva en mí, o sea, muchos de los libros que tengo en mi casa, sí, pues son de ahí, ¿no? O sea, son sí, de ese callejón. sí, hermoso. Entonces como que eso es uno de los lugares a los que les tengo Sí. cierto apego, cierto aprecio de aquí de la ciudad, pero pues sí, realmente todavía no siento que tenga, o siento que nunca voy a llegar a tener ese vínculo ¿Crees? tan fuerte con la Ciudad de México, pues por muchas cosas, ¿no? Sí. Porque realmente sí extraño ver el cielo, ver las nubes, no ver edificios. Ándale. Extraño mucho ver Sí. el campo, ¿no? Sí. O sea, entonces, sí, digo, algún día yo les invitaré a Temaya y Sí, espero por que, favor. ajá, que podamos hacer algo por allá. Sí, estaría fabuloso. Sí. Oye, ¿y hay algún autor, ahorita ya has mencionado a varios autores que han ido tocando tu vida, no necesariamente tu obra, o ambas, pero ¿hay algún autor que sea, o sea, tu favorito, tu indispensable? Mi autor favorito, pues sí es difícil, ¿no? O sea, Sí. Me viene mucho, por ejemplo, a la cabeza Mario Santiago Papasquiaro como poeta. Él ha formado una parte muy grande de mi identidad poética. Sí. Desde hace mucho bueno, desde, digamos, no sé, los 18 que lo conozco, Sí. desde ahí me dejó impresionado por su manejo justamente del lenguaje, de su habla, de cómo habla. Entonces él es como uno de mis referentes más grandes dentro de lo literario. Juan Rulfo es también otro de mis grandísimos referentes por toda esta cuestión de lo que te decía, de la extrañación, de hacer que algo sea extraño, ¿no? Y qué mejor que hacerlo con toda esta aura mexicana, ¿no? Pues sí, justo con toda esta esencia mexicana, ¿no? Ellos dos serían así como de mis más grandes pilares dentro de la literatura. Julio Cortázar, como te comentaba, igual, pero a él incluso hay como una cuestión mucho de cariño con él, te digo, o sea, a él no digo que sea mi escritor favorito, sino que es mi mejor amigo, qué padre, qué bonito. sí, es mi compa, ¿no? Entonces, sí. Oye, ¿y una obra que sea tu favorita? Porque todos tenemos una obra favorita. Como obra favorita, fíjate que me cuesta trabajo como pensar en una obra favorita porque va mutando mucho, ¿no? O sea, va cambiando mucho con el tiempo. Podría más bien como hablar de lo que he leído este año y que me la he pasado muy bien justamente, como últimamente me pasó el compañero que ya estuvo entrevistado aquí, Don Ají, Haruo Murakami. Entonces, muy buen novelista, me gustó mucho Azul Casi Transparente y leí apenas Sopa de Miso, fueron dos lecturas que disfruté muchísimo, que igual me perturbaron muchísimo, pero que disfruté muchísimo. Yo creo que me quedaría así como con él. Dostoyevsky es así de mis clásicos que más aprecio, y de Dostoyevsky lo que más me ha gustado hasta ahorita ha sido El Jugador. Ha sido una novela que disfruté muchísimo, fue como leer así literalmente una telenovela, pero muy divertida, ¿no? Entonces es también como de mis lecturas del año que más he disfrutado. Me gustan mucho los cuentos de la selva lacandona del subcomandante Marcos, escritos por el subcomandante Marcos. Entonces también es como uno de mis libros favoritos, digámosle. Y a mí me gustan mucho los personajes, en lo personal. ¿Hay algún personaje que a ti te haya gustado? Ya sea cuento, novela. ¿Hay algún personaje que tú digas, hijo, de este personaje me gustó, me encantó? No necesariamente que ay, bien logrado, ¿no? Pero hay personajes que son como que muy fuertes, tienen una personalidad tan fuerte que se te quedan, ¿no? Y que les crees todo lo que hacen. Pues voy a sonar cliché, pero uno de mis personajes favoritos es Oliveira, de Rayuela, de Cortázar, la maga, justamente. O sea, para mí todos los personajes de Rayuela son magníficos, pero esta dupla de la maga y Oliveira se me hace de los mejores personajes que he leído en la literatura. Ahorita justo estoy leyendo también Trópico de Cáncer, entonces digo, más que personaje, pues es Henry Miller, ¿no? Es casi una obra autobiográfica, pero ese personaje de Henry Miller se me hace impresionante, o sea, es una prosa magnífica, un personaje buenísimo. Ellos dos, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo,
me viene también mucho del cine, ¿no? Sí. No sé, he estado viendo, como te comentaba, David Lynch, Sí, sí, sí. Laura Palmer de la película de Twin Peaks. Bueno, es una serie, pero salió Sí. una película y el personaje de Laura Palmer es magnífico, o sea, es una cosa espeluznante, Sí. ¿no? Regresando pues a la literatura, pues Alexei Karamazov de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky es también uno de mis personajes favoritos. Ya pues Van Helsing, ¿no? De Drácula Sí, también es de sí. mis personajes favoritos Sí. dentro de la literatura. El viejo del viejo y el mar de Hemingway también sí. es una cosa que digo, wow, qué personajazo. Sí. Y sí, yo creo que son como los que ahorita me vienen a la cabeza que hasta me hacen sonreír, así Sí. de que, wow, qué buena lectura, qué Sí. buen personaje. Oye, y de esos personajes que tú has leído y bueno, ya mencionaste muchísimos, son icónicos y que, o sea, que a ti te han representado algo, ¿hay algún personaje que tú dijeras, este personaje merecería su película? Porque hay gente que es que quisiera verlo en cine. Ah, ¿no? vale, en cine. Yo creo que El viejo y el mar. Sí. No sé si ya haya alguna representación al cine. Creo que hay una mexicana. Ah, sí. Ajá. Ah, mira, ha de estar interesante Creo que sí. verla. Pues sí, sería justo El viejo y el mar. Sí. O toda esta cuestión también de Rayuela, de poder ver así al menos unos capítulos de Rayuela traídos como al cine, para mí sería estaría magnífico. fabuloso, Ajá, sería una cuestión magnífica. Y hablando ahorita de lo de los libros que van al cine, ¿hay a una película que tú hayas dicho, híjole, o sea, qué bien lograda, cómo lo hicieron, ¿no? Aunque ves que hay unas son fantásticas, que están súper padres, Sí. que tú cuando lees pues esa escena, está súper bien recreada. ¿Hay alguna que a ti te haya así fascinado? Sí, pues yo creo que La naranja mecánica de Kubrick, sí. incluso digo, o sea, no sé si es por una cuestión de gustos, pero para mí La naranja mecánica es más de Kubrick, Ándale. ajá, ¿no? Que de Burgess, pero para mí la película de La naranja mecánica está muy, muy, muy bien montada. De Tarkovsky, justamente La infancia de Iván, que es de un cuento, igual se me hace un cuento. La verdad es que no me acuerdo del autor porque los rusos tienen nombres Sí. medio enredados, ¿no? Pero el cuento se llama así, La infancia de Iván, igual. Sí. Entonces es una puesta en escena magnífica, así de que apegadísima. Sí. ¿Qué otro podría hacer dentro de la literatura? Pues sí, me quedaría con Kubrick, o sea, también El Resplandor, que pues no le gustó a Stephen King, pero que para mí más que una adaptación es pues es algo ahí, ¿no? O sea, Ándale. es una creación por aparte que sí fue basada por la novela, pero pues que tiene que ver más con el director, ¿no? ¿Y hay algún libro que tú quisieras hacer guión, que tú digas, yo quisiera, o a tal personaje, o tal obra como tal, sí, a mí me gustaría hacer el guión? Sí, pues alguna? Fíjate que ahorita apenas que leí Sopa de Miso de Ryo Murakami, sí. Me quedó mucho eso, ¿sabes? Me quedó mucho en la cabeza que podría ser una excelente película, de que incluso ya está narrada como muy cinematográficamente, sí. Y que si alguien puede o quiere y nos está escuchando, sí. O nos llega a escuchar algún día, haga esa adaptación, o hay que hacerla, ¿no? Habrá que hacerla, ¿no? Pero sí, yo creo que sería como eso. A veces no soy tan fan de las adaptaciones de los libros. Apenas me pasó justamente con Temporada de Huracanes de Melchor, que me aventé la novela y buenísima. Y como a los 2 días de que terminé la novela, vi la película. No me pareció absolutamente mala, pero yo creo que iba con muchas expectativas, ¿no? Por la novela. Y pues sí, no me gustó, ¿no? O sea, sí fue como triste. Y es cierto, es que a veces sí, ¿no? Como que toma otro enfoque. Sí. ¿Sabes a mí cuál fue la que me causó esa impresión? La de de Rosario Castellanos, de Balún Canán. Cuando vi la peli, obviamente es otro enfoque, porque yo también no me gustó para nada, y me decía, no, es que es otro enfoque, no es el mismo, no sé qué, pero yo me habría quedado con ganas de ver la obra como tal ahí plasmada en cine, pero es que ahí le dieron un enfoque más feminista, ¿no? Otro final, incluso la niña, ¿no? Que era la protagonista, ya era una adolescente cuando aquí era una pequeña, ¿no? Sí. Y aparte yo siento como que no mostraron como tal a toda la gente, a la nana, ¿no?
Sí, que es como exacto. realmente lo que da lo bonito, ¿no? Los Sí, detalles son eso lo ajá. que realmente aporta. Sí, yo también cuando la vi, y la vi apenas, no la vi en su momento, no sé si, ves que cuando eres niño ves de todo, Sí. no sé si en algún momento la vi, pero ahorita que ya consciente de esa obra que me gusta muchísimo, y vi la peli, yo así como de, híjole, como que siento como que se fueron por otro lado, Sí. y no me gustó, la verdad. Sí, es que justo Tarkovsky habla de ese ejercicio de llevar un libro al cine, ¿no? A la pantalla. Él dice que es importante, ¿no? Porque es como la forma en que uno puede darse cuenta de que puedes reproducir eso, ¿no? De que puedes concretar esa imagen, ¿no? Que tú tenías en tu cabeza cuando leíste eso y la pudiste sintetizar, ¿no? En esta escena, ¿no? Entonces, yo creo que es una tarea bien difícil, Sí, ¿no? ¿cómo no? Y como dices, que tiene que ver también con el enfoque que tiene el director, con también. la perspectiva que quiere dar, incluso con el tiempo, ajá, ¿no? Justamente, o sea, si adaptamos ahorita, no sé, me viene a la cabeza Crimen y Castigo, pues tal vez va a estar un poco influenciada, ¿no? Sí. Con todo lo que nos rodea actualmente, ¿no? Y fíjate que qué bueno que mencionas esto. La verdad, ese ejemplo yo creo que ya lo he dado en algunas ocasiones. A mí me llama mucho la atención cómo los nuevos lectores le dan otro enfoque a la obra cuando el autor le dio un enfoque totalmente diferente. Y cuando ellos lo leen, obviamente, como bien mencionas, lo traen a su perspectiva de vida. Sí. Yo lo vi mucho en una clase que nos preguntaban, a ver, ¿cuál es tu libro? ¿No? Elige un libro que tú vayas a hacer un ensayo y no sé qué, y todos elegimos uno. Y había una compañera que elige Rebeca. Y yo el libro no lo había leído, había visto la película, vi creo que son como 3 versiones, pero vi la más reciente, que es con Armie Hammer. Vi otra anterior que me habría encantado ver las 2 primeras, solo vi una y un pedacito porque no estaba completa. Y ves la diferencia, obviamente es toda la misma obra, pero sí con esencia diferente. La chava esta había leído el libro y la chava sí, pues, estaba así súper furiosa porque ella se fue como que en su contexto, ¿no? De feminismo, de todo lo que se está viviendo, ¿no? La violencia, feminicidio, todo eso. Y ella mencionaba eso, es que él es un feminicida y bueno, al menos cuando tú lo lees, como que lo llevas al contexto del autor, de su momento. Sí. Yo al menos así leo las obras, ya lo escribió en tal contexto, estaba pasando esto, y él quiso decir, cuando ves entrevistas, tienes la fortuna de verlas, él quiso decir esto, ¿no? Y ya como que te mimetizas con esa idea. Pero si ves a las nuevas generaciones que leen esa misma obra y obviamente sí la traen a este contexto. Y ya obviamente sí se sienten frustrados porque lo ven y dicen, pero ¿por qué no tiene tanto éxito si el tipo era un feminicida? Pues tienes mucha razón, ¿no? Y no sé, digo, cada quien leemos y le damos, independientemente de tu contexto, una perspectiva diferente desde tu yo. Claro. Sí, y creo que tiene que ver con lo que también ya comentábamos un poco hace rato, como pues los tiempos antes eran otros, ¿no? Sí. O sea, esos autores eran hijos también de esos tiempos, sí. ¿No? Y la obra es buena por sí sola, ¿no? Sí. Digamos, si hay una crítica que es importante también hacer, sí. Siempre es importante como hacer esta crítica así de, o sea, esta novela sí está plagada de, ajá, ¿no? Sí. O sea, sí está plagada de algo muy machista, ¿no? Y sí está retratando un feminicidio, ¿no? Pero eso, ¿no? O sea, eso puede ayudar muchísimo también para analizar ese tiempo, ¿no? Exacto. Esa época, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que siempre hay muchísimas interpretaciones de una obra, ¿no? O sea, y por eso también cuando se llevan al cine, pues son muy diferentes, ¿no? Sí. Porque es la interpretación que tiene el director de la obra que llevó. También. Ajá, entonces, y una buena obra tiene que estar abierta a las más interpretaciones posibles, ¿no? Sí. O sea, para mí una obra más que responder algo tiene que abrir muchas preguntas, sí. ¿no? Entonces, pues a veces hasta lo que es más tendencioso, sí, pues llega a ser más influyente, ¿no? Sí. Porque generó debate, generó discurso a través de eso, ¿no? Entonces sí, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Y como dices, o sea, también también a mí me parece muy importante el analizar la obra también desde el autor, ¿no? O sea, saber su contexto social, saber como incluso, no sé, su contexto familiar, ¿no? Bueno, o sea, su contexto, social en general, ¿no? O sea, saber en qué tiempo estaba viviendo, ¿no? Y eso ayuda muchísimo a descifrar la obra,
y también ayuda muchísimo a esto que hablamos de las otras interpretaciones, ¿no? Y lo que mencionabas, sí es cierto, ahorita me viene a la mente, es que mencionabas, ¿no? Que también sociológicamente tú ves una obra desde ese contexto. Y sí tienes mucha razón. Sí. Lo que mencionabas aplica perfectamente para todas estas obras y las interpretaciones que le vamos dando todos. Sí, de hecho, esta cuestión del taller de poesía anarquista no panfletaria venía mucho de este aspecto de que la poesía social o la poesía combativa a veces es mucho del banderazo, digámosle, ¿no? O sea, mucho así como de, oh, somos anarquistas, ¿no? Oh, somos comunistas, ¿no? Y así. Y de todo el tiempo hablar como directamente de eso, ¿no? Cuando podemos hablar de eso por encima y va a ser a veces más bello, ¿no? Bueno, el ejemplo venía justo de Cortázar, ¿no? Sí. En una conferencia le preguntan a Cortázar como, oye, tú no escribes sobre cosas políticas, ¿no? Y Cortázar dice, a ver, ¿cómo no voy a escribir sobre cosas políticas? Mi personaje está en este contexto, mi personaje está pasando por esto, porque había una dictadura en ese entonces, y por eso es que todo se desencadena, ¿no? Como decíamos hace rato, lo político ya siempre está casi implícito, ¿no? La verdad. Ajá, entonces, mucho como de eso, ¿no? También, ¿no? Sí. Yo creo que sabes que sí te enriquece mucho cuando el autor platica de su obra. Yo creo que es súper importante. A mí por eso me gusta ver las entrevistas, porque tú obviamente le das tu interpretación, obviamente lo lees bajo tu contexto personal, pero ya cuando él te dice, ¿sabes qué? Sí, ¿por qué este personaje hacía esto? Y ahí es a donde te empieza a abrir otra visión, y ya cuando lo vuelves a leer con la misma lectura que tú le diste, dices, sí es cierto, ¿no? Sí. Y empiezas a verlo. Sí, no, claro, o sea, conocer al autor es vital, ¿no? Y yo creo que eso es como, en general, o sea, Paz, parafraseando a Paz en unos versos de Piedra del Sol, dice algo así como de conociéndote me conozco, ¿no? Sí. Entonces también tiene que ver con eso, ¿no? O sea, a fin de cuentas, todos somos espejos, ¿no? Todos somos espejos, ¿no? Sí. Entonces, al yo conocer a ese autor, también conozco muchas cosas mías, ¿no? Me viene justo a la cabeza una película de Tarkovsky, perdónenme por la insistencia, pero justo se llama El Espejo, que es eso, ¿no? O sea, él está contando su infancia, pero da la casualidad de que muchos niños en Rusia vivieron la misma infancia, ¿no? Entonces ven la película y dices, ay, güey, estoy viendo mi infancia, ¿no? Sí. Entonces es eso, ¿no? O sea, también conociendo al autor, uno se termina de conocer, ¿no? A uno mismo, a una misma. Es cierto, y fíjate que sí tienes mucha razón, porque como bien dices, están escritos bajo un contexto sociocultural, y tú te reconoces ahí, eso es lo importante en una obra. Y es padrísimo, ¿no? Incluso, ¿no? Cuando escribes un cuento, algo, que alguien se reconoce y te lo dice, tú sientes padre. Sí, yo tuve, no sé si tú has tenido alguna experiencia así que los pudieras platicar. Sí, yo creo que es justo como lo más humano del arte, ¿no? O sea, a mí me pasa, en la poesía siento que me ha pasado como esta cuestión así del, dijiste lo que quería decir, ¿no? Y es como, sí, lo dije porque es lo que queremos decir todos, o sea, es lo que sentimos, ¿no? O sea, dentro de la anarquía, por ejemplo, sucede, ¿no? Todos tenemos este mismo ideal hacia la libertad, ¿no? Hacia eso, ¿no? Hacia poder ser libres, ¿no? Vivir lejos de un yugo, ¿no? Entonces, cuando yo leo, no sé, a poetas anarquistas contemporáneos, a mis amigos, justamente a mis amigas, amigues, que es ahí donde yo creo que la poesía está más viva ahorita. Está súper bien leer, o sea, la poesía ya de hace cientos de años, ¿no? Pero la poesía está bien viva en los autores emergentes, es cierto. Entonces, yo leo poemas de mis amigos, amigas, amigues y digo, güey, dijiste lo que quería decir, o sea, lo siento más bello cuando me pasa a mí hacia la otra obra que cuando alguien me dice eso de, ay, bro, ajá, sí, siento bien bonito cuando digo, ay, ajá, wow, me reconocí contigo, ¿no? Órale. Sí, se me hace una cosa bien chida del arte. Y bueno, justo también como en las artes plásticas, en la pintura, me ha pasado también mucho, ¿no? Como este lado así de, ay, dibujaste algo que se parece a mi sueño, ¿no? Y ay, ajá, como, mucho desde el arte plástico me pasa. Es que tú estás, o sea, que inmerso en el arte en general. Y sí estaba viendo pues el arte que tú dibujas, y sí tiene como que una personalidad muy, muy propia. Tiene tu personalidad, tiene una perspectiva muy propia de José Mesa, y tú lo ves.
tuve la oportunidad de ver los gráficos, tus dibujos, todo eso, y dije, ahí me vas contando historias, como bien comentas, sí, a través de todo el arte que tú has tocado, porque yo no he tenido la oportunidad de escucharte cantar o tocar música, pero pues obviamente pues, yo supongo que tiene mucho que ver con tu personalidad. Sí, sí, justo, o sea, creo que a veces dentro de las artes plásticas, digo, y no lo digo desde la pretensión, sí, ¿no? Pero a veces desde las artes plásticas sí, nos matamos mucho pensando cómo genero un estilo, ¿no? ¿Cómo sí, hago un estilo? Y hacer un estilo es de las cosas más fáciles que hay en el mundo porque solo es una repetición sí, de lo mismo, digámosle, ¿no? Pero ahí entra lo difícil. ¿Cómo repitiendo lo mismo puedes hacer cosas diferentes, sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa en mi identidad gráfica? Como te decía, es el mismo personaje el que siempre dibujo, lo que ¿no? Comentas, sí. Ajá, entonces la gente ya lo ubica y dice, es tu estilo. Sí. Pero trato de ponerlo en diferentes escenarios, ¿no? Sí. Haciendo diferentes cosas, viviendo diferentes cosas, ¿no? Qué bonito. Lo mismo, pues, siento como en la literatura, ¿no? En la música igual, ¿no? O sea, en los ritmos, ¿no? Por ejemplo, se repiten, ¿no? Los ritmos son similares, ¿no? Y hacer cosas nuevas con esos ritmos similares es lo realmente complicado o lo realmente mágico, digamos, del arte, ¿no? Sí, es cierto. Ajá. Tienes razón. Y yo me acuerdo mucho de un ejercicio que hicimos una vez en una clase y una chava decía, es que, maestra, ¿puedo hacer otra cosa? Porque una compañera ya me reclamó que voy a escribir sobre lo mismo. Y la maestra le dijo, los temas son los mismos siempre. Sí. La maestra Rebeles, no sé si ya has tomado con ella. No, con ella no, pero sí me han hablado. Y sí le comentó a la maestra, los temas van a ser los mismos siempre, es el enfoque que tú le vas a dar. Y puedan hablar las dos de lo mismo, pero yo estoy segura que el enfoque que le vas a dar tú, nada tiene que ver con el que le va a dar la compañía. Sí, y digo, sí es cierto. Y ahorita lo acabas de... Pues en lo literario luego dice, ¿no? Que los griegos ya escribieron sobre todos los temas, ¿no? Ya están todas las tragedias sabidas y por haber, ¿no? Sí. Pero eso, o sea, y que viene a colación con lo que decíamos, ¿no? Cada persona tiene una perspectiva bien diferente, cada una persona habla de una forma bien diferente, ¿no? Sí. Todas vemos las cosas de una forma muy diferente. Sí, entonces... Siempre. Digo, por más similar que pueda llegar a ser a la otra persona, van a tener guiños, ¿no? Claro. O a veces sí mimetizamos lo que las otras personas hacen, pero eso también va en una búsqueda de identidad, ¿no? Porque a fin de cuentas, yo no creo que haya una unicidad, no creo que haya alguien único realmente, ¿no? O sea, somos quién sabe cuántos humanos, ¿no? En esta vida como para ser absolutamente únicos. Pero sí tiene tu sello, claro, la realidad, tu voz, tus mismos personajes, toda la creación. Y tienes razón, ¿no? No somos únicos, pero sí tenemos como que, bien dices, ¿no? Un guiño que dice, este sí escribe José Mesa, este sí escribe este autor, ¿no? O incluso como las emociones que nos hacen sentir, ¿no? Son como ese guiño, ¿no? O sea, no sé, a mí me gusta muchísimo justo, ¿no? La pintura, no sé, el expresionismo alemán de Otto Dix, porque me hace sentir esa cuestión de extrañeza, ¿no? De ensoñación, ¿no? A otra gente le gusta Monet o reconoce a Monet porque lo hace sentir en calma, ¿no? Igual en la música, ¿no? En la música a mí me pasaba mucho así de que, bueno, nos enseñaba mucho a reconocer así a Mozart, porque Mozart es muy alegre, ¿no? Y ya después reconoces a Beethoven porque Beethoven es muy duro, ¿no? Es muy golpeado, ¿no? Entonces hasta eso, ¿no? Lo que te hace generar, lo que te hace sentir un artista también le da identidad a su obra. Sí, es cierto, tienes razón. Y sí, todos obviamente lo vamos a percibir, aunque veamos lo mismo, cada quien desde su propio punto de vista, y también el autor no lo va a escribir, claro. Y te lo va a transmitir, porque tú como artista, híjole, cuando transmites, cuando como bien dices, te emociona, te llena lo que haces, lo transmites de una manera fabulosa. ¿verdad? Sí, claro. Sí, ahí está la clave justamente, ¿no? Cierto. Como realmente divertirse, y yo creo que cuando uno se divierte es cuando mejor expresa, ¿no? Cuando uno expresa... se nota. Ajá, justo se nota, ¿no? Sí, es cierto. Porque incluso escribir desde el sufrimiento, yo empecé a escribir mucho desde el sufrimiento, ¿no? Empecé a escribir mucho desde mi depresión, digámosle, ¿no? Desde que no me sentía bien, digamos, siempre he sido medio emo. Entonces, escribía mucho desde ahí. Ahora leo eso y digo, ay, qué azotado, ¿no? O sea, digo, no está mal porque es muy terapéutico, o sea, es de las mejores terapias que hay en la vida escribir cuando uno se siente así de triste. Pero cuando uno quiere buscar como este lado literario, digamos, o esta línea
de, pues, ¿por qué no decirlo así? De embellecer lo que decimos, ¿no? De hacer que sea bello, que sea hermoso, sea trágico, no sea trágico, que sea bello. Escribir desde este lado, desde el dolor, no ayuda mucho, o sea, incluso, bueno, yo lo veo así, ¿no? Sí. Y le tomo como ese consejo también a Horacio Quiroga, que Horacio Quiroga en su decálogo del buen escritor decía, mata el sentimiento y después revívelo en la escritura. Si lo lograste, estás en medio camino del arte, ¿no? Órale. Ajá, y yo lo tomo mucho desde eso, ¿no? Que si yo estoy triste y llego y escribo con esa tristeza, todo lo que voy a escribir va a estar súper azotado. Pero si ya cuando estoy más tranquilo llego y escribo, sí, sobre un tema triste y logro recrear esa tristeza que sentí en ese momento, pero sin ya estar triste y azotado, ¡pum! Estoy a medio camino de lo que tendría que ser, ¿no? Ah, qué padre, qué bonito. Híjole, pues muchísimas gracias, José, por habernos acompañado. No, al contrario, la verdad, yo siento que se quedan muchas cosas en el tintero y no sé si más adelante pudieras regalarnos otro espacio. Sí, claro que sí, porque, al contrario, o sea, yo les agradezco que abran el espacio. No, a ti muchas gracias, porque ya sabemos, ¿no? Que aunque tengamos tiempo libre, tenemos siempre muchas cosas que hacer y muchas cosas en la cabeza, ¿no? Sí. Ya sabes, ¿no? Que tenemos un ratito libre y no hayamos qué hacer en ese tiempo. Sí, no. Pues muchísimas gracias porque pues, nos abriste el espacio, porque nos has regalado una charla, o sea, fabulosa, porque pues a través de tu voz como autor, como persona, como artista, nos has regalado una visión diferente, ¿no? Nos has, pues obviamente, hablado desde el corazón y eso se agradece, ¿no? Porque hay veces que nos reservamos mucho, ¿no? No nos prestamos también a compartir lo que somos o lo que nos apasiona o nos llega a lastimar incluso, ¿no? Sí. Y pues entonces la verdad a mí me da mucho gusto que tú nos hayas dado la confianza, pues nos hayas hablado de tus gustos literarios, de cine, ¿no? De todos tus proyectos futuros, de lo que estás haciendo ahorita y pues nada, José, muchísimas gracias por habernos acompañado y pues gracias. La verdad sí te digo, me encantaría que nos acompañaras nuevamente y claro, también pues ahorita con tu proyecto de cuentos que nos lo vinieras a presentar aquí con nuestros amigos y nuestras amigas de Así Nos Narramos. Sí, van a ver que aquí se los voy a presentar, aquí les voy a traer el libro para que lo vean. Sí, por favor, muchas gracias y también que nos pudieras leer porque al menos a mí en lo personal me encanta cuando tú escuchas la obra de voz del autor. Sí, claro, es fascinante. Sí, la literatura tiene que ponerse en voz alta para que se sienta de verdad. Sí, es cierto. Sí. Y sí, pues muchísimas gracias. No sé si quieras comentarle, hacerles una invitación a nuestros amigos de Así Nos Narramos. Sí, pues los invito ahora sí que a todo. Los invito a esta cuestión de la editorial del común. Los invito a seguir acuerpando la lucha, a seguir acuerpando la resistencia, a defender el territorio, a defender el agua. Perdón por politizar el final, adelante. ¿no? Pero pues sí se nos vienen como tiempos muy fuertes con todo lo que se está viviendo, ¿no? O sea, estamos a nada de una guerra, supongo de una tercera guerra mundial. Esperemos que no. Sí. Pero hay mucho caos en el mundo, ¿no? Sí. O sea, entonces es eso, ¿no? Acuerpar, es resistir y siempre resistir desde el arte, ¿no? Sí, creo claro. que eso es lo más bello para mí, ¿no? Poder resistir desde el arte es muy hermoso. Sí. Eso. Y sí, eso, invitarlos a los clubs de lecturas que también tenemos a veces, ahorita se han pausado, pero les prometemos ahí regresar a ello. Tenemos un club de lectura en la cooperativa 400 Voces. Y pues nosotros difundimos igual periodísticamente desde Anarcademia, ahí para que nos sigan. Sí, por favor. Ajá, perdón. No, adelante. Y igual pues en Instagram tengo ahí como toda mi obra plástica. Sí. El perfil es MZA-MZA-MZA. Y ahí es en donde comparto toda mi obra plástica. Por favor, sí, muchas gracias. Sí, para que también nuestros amigos puedan seguir tus redes, te acompañen en todo el proceso creativo de los diferentes ámbitos en los que tú te desarrollas. Inspirarnos mutuamente. Sí, exactamente. Sí, muchas gracias también por abrirles la invitación, porque ellos se puedan acercar y pues como comentabas, ¿no? La editorial que ustedes están ahorita impulsando, que también nuestros amigos tengan la oportunidad de conocerla y por qué no de participar, ¿no? Sí, claro, sí, nosotros estaríamos encantados de eso. Por favor. Muchas gracias, José. Cuídate mucho y amigos, muchísimas gracias. Como ustedes ya saben,
nosotros no tenemos escenario porque el escenario eres tú, y en nuestro escenario pues obviamente es un artista completísimo, porque ya nos platicó de todo lo que a él le apasiona, de todo lo que él está pues acercando a nosotros, a quienes disfrutamos del arte. Pues, ¿qué más, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por abrirnos el espacio también a nosotros. Gracias, José, te vuelvo a repetir, por abrirnos el espacio, por acompañarnos, por la confianza, por el tiempo que nos regalaste. Y pues, amigos, aquí estamos, ya saben ustedes, trayéndoles a artistas que son de nuestro tiempo, artistas vivos, que es lo importante, escucharlos, leerlos, disfrutarlos. Y pues, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado y los esperamos a la siguiente. Un abrazo, bye. Bye, hasta luego.